Suscríbete a la Panterita. Que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra. Fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Nisei. Especialistas en tecnología. Apostala. Ganar lo cambia todo. Boarding Pass. Descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más. Tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner. Cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bien, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, estaba cantado, ¿verdad? Lo veníamos hablando, el tema era en qué fecha iba a suceder esto, ¿verdad? Que deje de ser técnico Ariel Galeano de Libertad y que se dé el retorno de el técnico Garnero, porque él inclusive estaba ahí como para asumir en cualquiera de los equipos que quedaba sin técnico. En Cerro, en Olimpia, yo y más dije en eso Libertad. y ¿se acuerdan acá? Sí. Era candidato, ¿verdad? Y el primero que me saltó fuiste vos. Y mira, ¿Qué te salté con qué? no, pero qué Garnero, me dijiste. No, pero Garnero venía en ese momento de estar en una... Pero... Cuando patinó Manolo hace 2 semanas era que Garnero fue de la gente. Era Garnero. Yo miré un poquito ahí arriba y porque los hinchas de Cerro perdían por Garnero. Presidente Héctor Melgarejo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo te va? Un placer. Saludos a todos ahí. Bien, bien, igualmente. Bueno, este empate, se viene el partido revancha el día jueves ante Libertad ya por la Sudamericana, pero preguntarte un poco, ¿te sorprende todo lo que está viviendo Libertad, presidente? Una perspectiva desde afuera, porque se anuncia ya lo de Garnero, se fue Galeano como técnico de Libertad. No, Bruno, realmente me sorprende más Libertad porque yo creo que es la primera vez que me toca a mí como dirigente que él esté en esta situación, ¿verdad? Sí. Pero bueno, igual, el múltiple campeón del fútbol paraguayo, son los mismos jugadores, la misma dirigencia, el club más ordenado del fútbol paraguayo, o sea, siempre sabiendo y respetando la jerarquía que tiene el rival, ¿verdad? Y justo se da esto, presidente, cuando Libertad no le puede ganar a Ameliano en estos 2 primeros partidos de 3 que van a jugar en total en una semana. Sí, realmente fueron partidos intensos, ¿verdad? Algunos dicen aburridos, pues para nosotros fue intenso, ¿verdad? Esa gana de ganar que tenemos también nosotros y no nos está saliendo y bueno, ojalá que sea el jueves. Y ustedes pasaron por una racha negativa también amplia, por eso se vino el cambio de técnico. Seguimos con una racha negativa, todavía no podemos ganar, por eso ojalá que el jueves por fin podamos ganar. El equipo del profe Aldo está encontrando la forma de juego, le está inculcando lo que él quiere, pero así también esta seguidilla de partidos hace de que esté mermando ya en lo físico. Ayer tuvimos 3 cambios por lesiones, ¿verdad? El caso de Tomás Gutiérrez, Alex Zamudio y Brian Benítez, ¿verdad? Héctor, ayer decía que tardó la roja para Tacuara, que tuvo que haber sido la del primer tiempo. Segurísimo, o sea, era el codo, no era brazo, era el codo impactando por el rostro. Y los compañeros compartieron, yo creo que era roja, si era un jugador ameliano yo creo que era roja. Si era jugador ameliano era roja, sí, porque la verdad que los compañeros decían que estaba sacado Tacuara ayer, viste que le suele ser tranquilo, pero estaba nervioso y se salvó en el primer tiempo. Y ya la segunda amarilla ya no se salvó porque fue muy elocuente, muy clara. Suele protestar mucho ese tipo de jugada con el brazo. Sí. Sí, pues ¿para qué, verdad? O sea, estamos hablando en minutos 90, le han dejado que termine y que pueda jugar el próximo partido, ¿verdad? O sea, influía en el resultado seguramente o en el rendimiento del equipo si se da la expulsión en el primer tiempo, pero en el minuto 95, o sea, ni siquiera dejó que se juegue siguiente, nada, pero sigo sosteniendo, no sé, para mí, lo que me enseñaron a mí, ¿verdad? Cuando me tocó hablar y consultar sobre el tipo de falta, me habían dicho que si el impacto del codo se va sobre el rostro del jugador, es roja. Y ayer se cumplió eso. El codo del jugador dio por el rostro del jugador de Ameliano.
Y el tema que el árbitro de la Sudamericana sea ecuatoriano, no hacen diferencia los árbitros de afuera o hacen, no, ¿verdad? Los de afuera. No sé, no sé, ojalá que tenga un buen arbitraje, ¿verdad? No sé porque no le conozco tampoco al que no vi ningún partido de él. Yo tampoco lo tengo, la característica que tiene, ¿verdad? Aragón de apellido. Vos sabés que estaba un partido de, bueno, si se dan los resultados, me acuerdo cuando iba a venir el sorteo, estaba el tema de Boca. Mira, te toca jugar con Boca. Lo que va a hacer eso, ¿no? Como local y como visitante. Ni pensamos en eso. Lo primero es pasarle a poder pasar el juez, poder obtener el triunfo, si no es en los 90, que sea en los penales, ¿verdad? Esa ansiedad de poder ganar, esa sensación de ganar un juego, queremos volver a tener, ¿verdad? ¿Cuántos son? 13 partidos ya? 13 por campeonato. Por campeonato 13, si le qué sumamos, 14 si le sumamos Copa. El partido del jueves pasado. Sí. Esta es la peor racha desde que ascendieron, ¿verdad? La peor racha desde que ascendimos. Nunca nos tocó eso, ni cuando peleamos el descenso ahí en el primer año que estuvimos en primera división, ¿verdad? ¿Y por Pero qué, presidente, crees que falta de jugadores, no tuvieron suerte con los técnicos? Yo creo que fue la falta de experiencia del dirigente a la hora de manejar un torneo de doble competencia. Saber cómo inculcarle al jugador y al cuerpo técnico que de la importancia de los dos torneos. Mira la autocrítica. Mira la autocrítica. O sea, está diciendo la dirigencia, porque justo sos vos el presidente de la cabeza. Pero ¿en qué, por ejemplo, presidente, se cree que se equivocaron? Yo creo que uno aprende de los errores, ¿verdad? O de las experiencias, y es la primera vez que nos está tocando el tema de la doble competencia y poder transmitirle al plantel o hacerle llegar al plantel y al cuerpo técnico que los dos torneos son importantes. Obviamente, en uno, el premio por ganar un partido, estábamos hablando, en primera fase, estábamos hablando de $30,000, $40,000, y el domingo estaban jugando por una bolsa de 50 millones. Entonces, ¿cómo hacer para que sea importante, que mantenga esa misma importancia el partido del fin de semana al del miércoles, ¿verdad? Y la repercusión que tiene también el partido del miércoles. Pero si no jugaba bien a nivel local, después ya no va a tener más ninguna posibilidad de premio de nada a nivel internacional. Ese puede ser el problema. Eso es lo que ellos tienen que entender. Es lo que estamos hablando ahora. Hoy día estamos fuera de todo. Hoy día estamos fuera de Copa Sudamericana. De todo estamos fuera, que es lo que tenemos que remontar, ¿verdad? Que es lo que yo creo que como decía, esa autocrítica fue lo que hablamos mucho al terminar el apertura. Se habló mucho con el cuerpo técnico, se habló mucho con el plantel, y capaz que deberíamos haber sido antes, porque no sé, la motivación aparentemente la motivación es diferente, ¿verdad? Al jugar un torneo internacional y al jugar el torneo local para el jugador y para el cuerpo técnico y para los cuerpos técnicos. Lo es, presidente. Lo es, nosotros siempre notamos eso. Nosotros que seguimos la campaña de los distintos clubes, te podemos decir con absoluta seguridad, y la motivación lo es todo, inclusive aunque un equipo no esté jugando a nivel internacional, y no está motivado, porque pasa también que el que no está jugando a nivel internacional juega contra Olimpia Cerro y lo hacen de una manera, y vos lo ves en el siguiente partido, vos decís, pero este no es el mismo equipo que yo vi. O sea, pasa realmente, pasa muchísimo por la motivación. A Trinense, Bruno, Trinense hizo contra Boca 2 partidazos. Y acá también estuvo mucho tiempo, estuvo último. Y le pasó al presidente también, porque Ameliano le había ganado a Olimpia, lo eliminó de la Sudamericana en ese partido directo, y después perdió contra el 2 de mayo, un partido que... ¿La fecha siguiente? Sí, ¿te acordás, presidente? No, antes sí. Que hasta ahora digo que cuidaron la pierna a los muchachos, ahora querían jugar el partido contra Olimpia, ¿no? Claro, sí, exactamente, era la previa. Y los muchachos... Era la previa. Y es lo mismo ahora, ¿verdad? Hoy día sabemos que si obtienen un resultado positivo el jueves, estarían embolsando entre cuerpo técnico, jugadores, staff, $300,000 más o menos en premios, $300,000 más o menos en premios, y el fin de semana juegan por el torneo local,
y el premio sería, no sé, 100 millones de euros. ¿Cómo manejar esa motivación? ¿Cómo manejar esas cargas? Es difícil, ¿verdad? Pero es lo que uno tiene que saber sobrellevar y inculcarle al jugador, ¿verdad? De la importancia que tiene cada uno de los torneos. ¿Esos $300.000 cómo se divide, presidente? ¿Entre todos los que juegan o es entre todo el plantel, incluyendo el cuerpo técnico? El cuerpo técnico tiene un porcentaje ya por contrato. Ajá. Y bueno, y después tienen los jugadores. La primera fase que pagamos, entregamos un monto al capitán y el capitán se encargó de traer la factura a cada uno de los jugadores. No me fijé cómo repartieron. O sea, vos le dejás al capitán y seguramente hace un prorrateo, ¿verdad? De partidos jugados, minutos jugados, y de acuerdo a eso, ¿verdad? No sé, supongo. Pero de esto, en los $300.000 no entra el técnico, o entra el técnico. No, sí, entraría ya. Entra ya con un porcentaje establecido. Sí. Correcto. Y sí, pero seguramente que los compañeros pues son así los planteles, ¿verdad? Aunque no juegue uno y esté en el plantel, igual le toca algo, le tocará menos, ¿verdad? Pero igual hacen la repartija, ¿verdad? Es lo que supongo, el sentido común nomás me dice, ¿verdad? Por cuestión de factor humano y factor de compañerismo, ¿verdad? Sí, calculo que sí, Bruno, pues al final de cuentas Ameliano es un grupo muy unido y tiene un muy buen plantel Ameliano. Si vos te fijas con relación al partido del jueves, creo que ayer hubo 4 o 5 cambios y se resintió el equipo, ¿verdad? Giovanni Bogado volvió a jugar 90 minutos después de 6 meses, también Aldo Maíz descansó, ahí arriba también Richard Torales descansó desde el inicio, o sea, tenemos un muy buen plantel, ¿verdad? Y que es lo que queremos inculcarle eso para que empiecen a sumar, porque la idea nuestra que teníamos era que este año Ameliano sea un equipo de 60 puntos y entonces a partir del próximo año empezar no a mirar abajo, sino a proyectar el Ameliano del futuro, y por eso hicimos una inversión muy grande en el plantel que hoy día supera entre $700.000 aproximadamente lo que Ameliano tiene que generar fuera los derechos de televisión que te da la APF, ¿verdad? Para poder sostener eso, pero esa inversión lo hicimos pensando en generar una cantidad de puntos importantes que nos permita encarar ya el futuro de diferentes formas, porque ahora cuando uno empieza el campeonato tiene el 40% de posibilidades de descender, porque de los 2 equipos no son los 12 que tienen posibilidad de descender, realmente somos 5 solamente los que tenemos posibilidad de descender, y bueno, y a la hora de hacer no puedes encarar ningún tipo de proyecto si es que a comienzo de año ya tenés 40% de posibilidad de descender, ¿verdad? Presidente, te hago un poco una consulta así y habla directamente, te pido por favor, porque estuve debatiendo con un dirigente, un par tuyo, estuvimos hablando por teléfono y yo le pregunté el tema del descenso y quiero saber un poco tu opinión. ¿Vos estás de acuerdo con el tema del promedio? Y lo otro también que siempre debatimos acá, el tema del sub-19, si es algo que tiene que continuar, que ayuda al fútbol paraguayo, porque yo le dije a un dirigente, no, mira, no sé si funciona esto porque tiene que jugar el futbolista por condiciones, no por imposición, y me dijo, no, pero, y hace un poco un análisis de cuántos jugadores aparecieron, porque no lo vas a ver a un tal, no sé, me dijo León de Cerro Porteño, pero le dije, no, él apareció porque estaban lesionados los otros. Y me dijo, no, pero aparece igual, o sea, tiene que jugar porque tiene que jugar un sub-19. Y después así me citó sucesivamente algún que otro nombre de jugadores que terminaron jugando por el tema del sub-19. Pero dos preguntas te hice, perdón. El tema del promedio, que este dirigente me decía, no, es el sistema más sano y el sistema que más justo es para el campeonato. Y yo le dije, no, pues ¿cómo hace justo? Porque el que sube recién le cuesta muchísimo mantenerse en primera.
El que sube normalmente termina yéndose otra vez, o en la segunda campaña, o máximo en la tercera, aguanta, después se va, por la división de los años que tiene que hacer para tener el promedio. ¿Me permitís primero pensar mal y después pensar, Bruno? Sí, cómo no. Si no existiera promedio, esas últimas fechas del campeonato, va a haber un equipo que está en mitad de tabla, que no va a pelear por nada, y va a haber equipos que van a estar peleando por algo arriba, y van a haber equipos que van a pelear por algo abajo. Y termina siendo juez alguien que no tiene nada que ganar, ni que perder. Y por eso te digo de que primero quiero pensar mal, ¿verdad? Para después empezar a pensar. Después, también yo creo que el promedio hace de que sea sustentable la permanencia de los equipos grandes en primera división. Yo me veo un campeonato paraguayo sin Olimpia, Cerro disputando el año siguiente, Bruno. O sea, yo creo que va mucho más por ahí lo del promedio. Sí, soy un convencido de que en algún momento tenemos que llegar a los 16 equipos. Soy un convencido de que tenemos que llegar a los 16 equipos porque existe un déficit incluso en la formación de jugadores, y eso va a la respuesta del sub-19. Porque ¿cómo Ameliano va a tener un sub-19 capacitado para jugar si es que no puede programar una formación de chicos por 3, 4 o 5 años, ¿verdad? Porque siempre vuelvo a partir otra vez de la premisa de que cuando inicia el campeonato yo tengo el 40% de posibilidad de descender. Entonces no existe nada que pueda programar. Hoy día Ameliano está invirtiendo entre $250,000, entre $220,000 y $250,000 más o menos en su formativa. Imagínate, y toco madera, ¿verdad? Que nos toque lo peor y nos toque irnos abajo. ¿Qué pasa con esa inversión que hicimos? Por eso te digo... tenemos uno nosotros, o sea, ¿qué ganas tiene el dirigente en invertir, verdad? Para el que sube, para invertir y todo, tiene que pensar 2 veces. Por eso te estoy planteando eso. No, y para todo. Yo creo que... por eso te hablo, el fútbol paraguayo tiene que llegar a 16 equipos. De alguna forma tiene que llegar a 16 equipos, porque en la formación mismo nosotros tenemos ese problema, porque hoy día existen solamente 4 equipos formadores en el fútbol paraguayo. Y no existe, o sea, no es como en Argentina, que vos le tenés, por ejemplo, fuera de los grandes, le tenés a Argentinos Juniors formando jugadores, le tenés a los 2 equipos de Rosario, le tenés a los 2 equipos de Santa Fe o Vélez, que forman y sacan jugadores. Acá no, acá nosotros tenemos a 4 equipos para sacar chicos. Y nos faltan, o sea, o lo mismo. O sea, pero perdón, ¿vos estás de acuerdo con el sub-19? ¿Sí o no? De la forma que se da hoy día, no, Bruno. ¿Cuál sería para vos el mejor sistema? Y que sea en base a una estructura que pueda sostener eso, porque yo hoy día no tengo la posibilidad de sacar un chico, o sea, Ameliano no puede sacar un chico de las mismas características que puede sacar Libertad, Olimpia, Cerro o Guaraní, porque no tenemos la misma base que ellos tenemos. Entonces ya corremos en desventaja nosotros desde ahí. Termina siendo injusto para los clubes que recién subimos a primera o que no tenemos esa proyección de crecimiento por el motivo que te cité al principio, ¿verdad? Ok, o sea, entonces para vos no es conveniente el sub-19. Y en el tema del promedio para vos, no pasa por el promedio, sino que se tenga 16 equipos y no 12 como tenemos actualmente. Sí, así mismo. Por los diferentes motivos que te cité, ¿verdad? Y tengo más argumentos también sobre eso, ¿verdad? Pero mira que yo te puedo decir tranquilamente... ¿quiénes van a ser los 4? Porque si vas a traer otra vez 4 equipos pobres, 4 equipos que no tienen ni cancha, que apenas completan para un plantel, es repartir más pobreza. Más importante que cancha, Bruno, creo que equipos que tengan centros de entrenamiento. Más importante que tener un estadio, porque existen campeones de América incluso que no tienen estadio. Pero al tener un centro donde puedan entrenar y puedan prepararse para competir,
yo creo que se subsana eso del estadio. Y eso que nosotros, yo creo que ahora en un par de meses ya terminamos nuestro estadio, pero igual yo creo más en el centro de entrenamientos que en el estadio propio. Pero de algún lado se tiene que empezar, Bruno. Yo no sé si nosotros estamos haciendo bien, mal. Mira que sería pero nadie creía en nosotros. Sería fascinante, por ejemplo, ¿sabes qué? Traer un equipo de Encarnación, traer un equipo de Caguazú, uno de Ciudad del Este, mantener Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Pero el tema es que tiene que ser deportivo, pues, el logro, a través de lo deportivo, porque ahora, por ejemplo, están en línea de sucesión para subir Recoleta y Tembetare. Y los dos equipos, imagínate vos, Tembetare ahora va a recibir un buen dinero, va a tener dinero por la transferencia de Ramón Sosa, pero Recoleta está gerenciado también. Sí. ¿Por quién está gerenciado? Y está Michel Agnoli junto con Luis Vidal, el presidente, pero Michel Agnoli es el que está también. No, y Luis Vidal. Sí. Y bueno, son equipos gerenciados, ¿verdad? Y gerenciar cuesta muchísimo, es muy difícil, no, para nada es fácil, o sea, ¿cómo hacer? Porque deportivamente ellos pues se merecen ahora ascender, no es que vos decís, no, voy a traer un equipo de Encarnación y otro equipo de Caguazú. No se puede hacer eso. Es difícil, pero hay que hacer, tenemos que llegar, porque vuelvo a repetir, nosotros necesitamos que otros equipos saquen también jugadores. Uruguay, ¿por qué saca tantos jugadores? Porque la formación no se limita solamente a Nacional y Peñarol. No, ahí entra ya el baby fútbol que ellos desde niños practican, o sea, otra cultura luego. El tejido social de ellos lo es diferente al nuestro, presidente. Ellos que practican desde los 2 o 3 años ya están pateando una pelota. Y hacen baby fútbol, juegan el baby fútbol desde los 7 años, nosotros no tenemos eso. Sí. Tenemos a nuestra medida, ¿verdad? Yo creo que el fútbol de salón y el futsal FIFA se juegan en todas partes y en todos lados, ¿verdad? Se juega ahí, pero bueno, capaz que tengas razón en eso. No conozco cuál es el metido que tiene en la sociedad, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Presidente, muy grato charlar contigo como siempre. Un fuerte abrazo, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando guste. Gracias a Dios. Se fue Ariel Galeano. Garnero va a ser presentado. Federico, ¿vos qué información manejás? Hoy a las 5 fueron convocados, pero yo no sé si va a ser. Yo sé que hoy llega al país. No sé si esta tarde va a trabajar ahí frente a la Conmebol, pero a las 5 fue citado el plantel de Libertad y va a trabajar con el preparador físico actual. A mí me habían comentado que ya estaba por aquí San Martín, que vino para una reunión de camaradería, fue el cumpleaños de Roque el viernes, y bueno, se lo espera a Garnero, que como decíamos anoche está viniendo en forma terrestre, que ya ha llegado también, ¿verdad? Pero hay que ver si se lo presenta hoy a las 5 o mañana con alguna conferencia, algo, a esta hora también puede ser. Hay que ver cómo llega Garnero, si tiene ganas de hablar, si va a trabajar directamente. Lo cierto es que está el jueves el partido también muy importante para Libertad. Es muy importante para ambos porque Libertad del campeonato ya vimos en qué posición está. Y de repente un plantel que venía, vos decías vacaciones, ¿verdad? Sí. Que venía con la mente en otra cosa, que le toque jugar con Libertad con Boca o Cruzeiro. En la próxima se va a remotivar. Se va a poner de vuelta, me parece, a la altura de las circunstancias, puede cambiar mucho. Por eso es tan importante para unos económicamente, lo que decía recién el presidente Ameliano, y para otro el tema deportivo. Es muy importante el partido del próximo jueves. Planteo. Es una derrota para el técnico paraguayo la salida de Ariel Galeano. Porque ¿cuántos técnicos paraguayos estamos teniendo? Roberto Torres ahora en Soldamérica, ¿verdad? Solo por lo general últimamente apuesta por paraguayos. Sí, bueno, pues mira que él solo en su momento sí trajo muchos. Siempre traía. Bueno, había más dinero. Garnero justamente era uno de ellos. Juan Espínola, en línea con nosotros, el ex arquero de Olimpia, está en Belgrano, en Córdoba. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bruno Ponte habla, ¿cómo andás?
Buenas, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bien, ¿cómo está esa hermosa ciudad de Córdoba? Tuvimos la ocasión de... A la pucha, se cortó. Tuvimos la ocasión de conocer Córdoba en aquel cordobazo, ¿verdad? El triunfo de Paraguay ante Argentina para el Mundial 2018, ¿verdad? Sí, claro, para Rusia. Sí. Para Rusia, donde le ganamos 1-0, gol de Derli González. Y... Ángel. Ya atajó un penal al Kun Agüero. Villano atajó un penal al Kun Agüero. Sí, la falsa Ángel, que fue el 9. Esta Espínola está Juan. Y Derli, y bueno, en ese mismo estadio, más allá que jugaron de visitante. Ese es el Chateau Carrera, ¿verdad? Hoy Claro, se llama Mario Kempes. El mundialista Mario Alberto Kempes. Juan, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Cómo te va? Sí, bien. Cortó la llamada. Sí, bate copio. ¿Va el aporte, Juan, será? Bien, todo tranquilo, por suerte. Acá, con frío. Y acá está bajando también la temperatura y se espera que continúe así. Quería plantearte lo siguiente. Estábamos hablando un poco de... el tema de la ciudad, ¿verdad? Que es muy linda la ciudad de Córdoba. Estuvimos ahí cuando Paraguay le ganó históricamente a Argentina 1-0. Es una ciudad muy futbolera, demasiado futbolera, y donde hay un clásico, ¿verdad, Federico, Dani, Ariel, Fabio? Hay un clásico principal. Talleres de Córdoba. Belgrano De Córdoba. Y también está Instituto, que son... Instituto también. Un club con mucha gente. Debutó Juan el domingo contra Huracán. En Parque Patricio. Le hicieron un gol difícil, ¿no? En la esquina le pateó el jugador de Huracán. Huracán gana muy bien. Se dio el estreno, Juan, y ahora se viene la Sudamericana. ¿Cómo ve el tema? Porque hay revancha contra Paranaense. Van a jugar en su cancha, ¿verdad? Sí, no, en nuestra cancha no, vamos a jugar en el... En el Kempe. Bueno, ahí va a ir más cantidad de gente. Sí, y la verdad que va a ser un partido muy difícil, no va a ser un partido fácil, pero va a ser un partido muy bueno que va a llamar mucha la atención y nada, yo creo que estamos preparados para ese partido. No va a estar lindo para ver porque hubo polémica pues en el partido anterior cuando le anularon un gol vía VAR a Belgrano que era el 2-2. Terminó bastante caliente el partido, Juan. Sí, yo creo que ese gol anulado que para mí no fue falta, pero bueno, revisaron el VAR y dijeron que sí. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Estábamos todavía, ahora como dijimos en el grupo justamente, que solamente el primer tiempo en Brasil, ahora tenemos el segundo tiempo acá en Argentina y nada. Tenemos un lindo partido, un lindo desafío este jueves y estamos entrenando de la mejor manera. ¿Estás contento, Juan, con la decisión que tomaste de dejar un club grande como el Olimpia e ir al fútbol argentino y a Belgrano? La verdad que fue una decisión muy difícil que tomé. Lo pensé varias veces, lo charlé con la persona que está a mis alrededores y me costó tomar esa decisión, pero bueno, tuve que tomar la decisión por el tema que pienso también en la selección paraguaya, que jugar y cosas así acá. Y nada, yo creo que pienso más en el futuro, porque sé que estando en Olimpia tengo todo ahí, tengo a la familia, tengo la casa, pero necesitado jugar y estoy buscando la oportunidad de eso. Uh-huh. Juan, ya desde la época de Chiqui Arce, que él mismo había confesado que le transmitiste tu inquietud de querer irte. En ese momento, ¿qué pasó? ¿Entendiste también la explicación del profe que te quiso mantener para hacer competencia con Olveira? Sí, viste que yo tenía, cuando terminó el año tenía oferta de fútbol brasilero, entonces como que Olimpia me compró el pase de Godoy Cruz y yo renové el contrato con ellos por 3 años. Dije, bueno, me quedo y hago un buen campeonato y seguro me van a vender o cosas así. Dije, pero arrancó el año y no jugué y ese me costó mucho, entonces terminó la primera temporada y dije, bueno, en la segunda trataré de salir para poder tener más minutos y para estar más así observación en la selección y cosas así. Pero todo bien la relación con Chiqui Arce. Sí, bien. Fue seguro enojo del momento o cosas así, pero yo le respeto mucho como
como persona, como profesional y justamente el último partido que tuvimos contra ellos en Ciudad del Este, contra Guaraní, me fui, le saludé, le di un abrazo. Son cosas que pasan en el fútbol y el fútbol da. Entonces, eso terminó ahí. Tratamos de charlar con Waldemar Chena, el entrenador y su cuerpo técnico. Juan, pero cuando vos firmaste tu contrato con Belgrano de Córdoba, vos hablaste antes, porque acá nos indica Johnny que Juan Cruz Real es el técnico que está haciendo muy buena campaña. En su momento lo quiso Cardona como reemplazante de Julio César Cáceres. Vos hablaste ya con él un poco te dijo, mira, yo te voy a tener en cuenta, vení vos en principio para ser titular, Juan. Al principio quedamos en eso, o sea, el objetivo es eso, entonces yo por eso tomé la decisión difícil que te dije de salir de Olimpia para tener más continuidad y hablé con Cardona un tiempo atrás que le habló porque le quería llevar a Olimpia y nada, yo creo que ya estoy acá, no hay más vuelta atrás y es lo mejor de acá. Juan, porque hablaste de que tenías todo en Olimpia, pero sin embargo eso de tener todo y no jugar, no tener minutos, hasta inclusive te perjudicó de alguna u otra manera porque ya no fuiste a la selección. Sí, claro que sí, claro. Me perjudicó un poco, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Yo siempre digo que el fútbol da vuelta y ahora yo estoy buscando un rumbo que para poder jugar y tener, o sea, que me tengo que tener en cuenta en la selección, porque la selección paraguaya es muy importante y ahora, hoy en día, creo que a todos los futbolistas paraguayos nos necesitan. En ese momento, ¿el técnico de la selección te llegó a hablar, Juan, que tenías que sumar minutos para que te convoque, o no tuviste comunicación con ellos? En esos tiempos, sí, cuando estaba todavía el otro técnico, estaba hablando con ellos y era eso la toma de decisiones que yo tomaba, que necesitaba que yo tenga más minutos, más tiempo en el campo, así para que pueda ser convocado. ¿Te aclaró eso entonces Garnero en ese momento? Sí, así mismo. ¿Cómo ves, para cerrar, Juan, la nominación de Gustavo Alfaro como técnico de la selección? No, la verdad que un técnico con mucho recorrido, un técnico con mucha experiencia y la selección necesita... cada uno necesita, ¿verdad?, un técnico así, y yo creo que el profe que está ante cargo de la selección hizo todo lo mejor para que nosotros podamos sentirnos cómodos, que nuestra selección pueda salir adelante, pero no se dio los resultados y son cosas que pasan en el fútbol, como siempre digo, y en el fútbol te mantiene siempre el resultado. Juan, muchísimas gracias, éxito, vamos a seguir tu carrera como todos los paraguayos a nivel internacional. Mira que haciendo una buena campaña. No sé, te pregunto, ¿llegó a Córdoba ya tu equipo, a Belgrano, la convocatoria, la lista de reservados? ¿Sabes algo? No, todavía no sé nada de eso, pero sí estábamos hablando con la gente de acá, si cualquier cosa que yo estaba a disposición con la gente de la selección. Sí, claro, porque nos enteramos, por ejemplo, tras bambalinas, como se suele decir, que Cuiabá recibió por Pita y Colo-Colo recibió por Guillermo Paiva, por ejemplo. Ellos están entre los reservados, lo que no significa que ya van a ser convocados, pero porque también está lo de Alex Arce, por eso te preguntaba. Juan, mucho éxito, hermano querido, un fuerte abrazo y decime un poco entre nosotros y te nomás, ¿qué es lo primero que ya estás extrañando, Juan? No, la familia es lo que se extraña, lo primero, la familia, también del club donde estuve, me dieron todo el cariño necesario, la gente, la dirigencia, pero bueno, como te dije, tomé la decisión de venir acá y ahora ya estoy acá y le agradezco a la gente de Olimpia, a la dirigencia, al cuerpo técnico, a la hinchada que siempre me tratan bien y cada vez que me toca yo da lo mejor de mí. Juan, con este fresco así acá está medio refrescando, también ya está bajando la temperatura. ¿Un boriborí de pollo, Peón Bateco?
Y eso es lo que estaría bueno, dice por acá, una tartita de pollo estamos metiendo hoy. No, tarta de pollo, Bernina, Tijuana. No te bori de pollo con tortillita, hermano querido. A Montema, Mandi Ore. Chao, Juan, un abrazo. Dale, un abrazo, chao. Adiós. Juan Espínola, arquero del de Belgrano de Córdoba, hablando con nosotros aquí en el Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información escribinos al WhatsApp 0976 10 y avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Lo quiero tener a Johnny en el circuito, por favor. Está lesionado Ale Franco y podría ser cuando menos 15 días. Otro detalle, el tema Enzo Jiménez, también lesionado. Hay que ver grado de lesión en la rodilla, cartílago de la rodilla. 2 jugadores lesionados, y 2 jugadores que justamente están jugando casi en la misma posición, ¿verdad? Uno es más creador que el otro. El otro es como que Enzo es más rompelínea, pero Franco es el que da el pase final y estaba jugando muy bien. Se venían parando en el mismo lugar. En el mismo lugar. Sí, Qué cosa extraña. Alex se lesiona. ¿Cómo? Ahí está ya lo de Jiménez. Ya está lo de Enzo Jiménez. Con Carrascal. En la jugada que él termina pateando y aguanta. Todo el primer tiempo. Y ya no vuelve para la segunda etapa. Y Enzo pisó mal, él solo se lesionó. En la jugada de Eric López con Alan. Vamos con ese reporte, por favor. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental, malas condiciones del camión, perforaciones, cortes. Del camión, dije yo. Malas condiciones del camino, ¿qué tiene que ser? Perdón, vuelvo a comenzar, que no se malentienda. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Conoce más en Cumo, Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Cumo. Aprovecha la promoción por el mes de agosto. 20% de descuento con todo medio de pago. Chacomer, 20% con Cumo. ¿Qué hay, Fabio? Bueno, con respecto a lo de Enzo Jiménez, dice Ángel Elian Cristaldo, nuestro compañero que ya tiene el reporte. Tras los primeros estudios se constató una lesión de ligamento colateral medial en la rodilla izquierda, entre 6 a 8 semanas de baja. Esta tarde va a volver a ser revisado por el traumatólogo de Cerro Porteño, dice la información de Ángel. 6 a 8 semanas, es muchísimo. Sí, estaríamos hablando que... Porque perdón, Fabio, en 3 semanas tenemos fútbol también. Y acordate que 6 a 8 semanas ya se pierde... Volvería para las últimas 6 a 7 fechas. Pero no es una rotura ya confirmada de ligamento, por ejemplo, por cruzado, suerte, pero igual anterior, posterior. 6 a 8 semanas. Pero este es un pronóstico ya definitivo. Por eso le van a revisar por otra vez. Por eso me parece que todavía no se descarta lo que más se temía. Yo creo que cuando te dan ese pronóstico, después viene lo peor, Este es el y no por ser alarmista, claro. Más positivo, por llamarlo, ¿verdad? Te pasó a verle en un momento, el famoso 2 meses, no, estamos bien y después viene, ¿qué año de eso? Che, pobre, qué pena me da. Sigue el informe, perdón, Federico. En el primer informe no hay rotura de ligamento cruzado, ni de menisco. Hoy el traumatólogo tenía que mirar la imagen de los estudios para confirmar todo. Es lo que le pasaron a Ángel Herrera entonces con la información de Enzo Jiménez. En principio, 6 a 8 semanas de baja. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes, Edgarciño. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas con los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas Tokio Cecilia, 6 kilogramos ahora solo, 18 cuotas de 169.000 guaraníes.
Golf. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. El sábado 31 de agosto sorteamos una Motobuller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero. En locales de pago express y Aquipago y en los biggies de todo el país. Sortea este domingo. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleu de lucha contra el cáncer infantil. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farma Oliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Este 2024 Apostala quiere transformarte en un iluminado de las apuestas y en un invencible de la vida. Ingresa a www.aposta.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online. Con la Apostala, volvete invencible. 12 con 12 minutos. ¿Qué pasa, Ariel? No me río nada. Bueno, preguntaba si no es una derrota para nuestro fútbol que a un técnico paraguayo joven no le haya ido bien. Bueno, fue campeón con Libertad. Pero 4 títulos. No, pero Dani, una parte fue de la de sí. Ya fue campaña de Garnero. O digamos 3,5. Igual, mira que aunque bueno, porque pero no continúa pues su trabajo. Es una pérdida porque a ver, ¿cuántos técnicos paraguayos tenemos? Tiburón Torres, El Sol. Tenés Chiqui Arce Guaraní. Humberto García, General Caballero. Aldo Bobadilla. Aldo Bobadilla, Tacuaré. Sí. Y Julio Cáceres Deportivo Luqueño 5. No estamos tan mal. Sí. Pero perdemos una plaza. Felipe Jiménez de los equipos. Felipe, por favor, puntero, por Dios. Pero perdemos una plaza de los equipos de los grandes, de los tres que normalmente pelean por el campeonato. Pero hay que decir los grandes no le tienen a técnico paraguayo. Cerro, decir... Olimpia, Libertad ahora. Libertad hizo una sección muy importante con Ariel Galeano, porque después cuando sale campeón Horacio Cartes saca pecho y dice nombraron los jugadores juveniles o de las inferiores que salieron campeón, y él le decía al periodista que le hacía la nota, que era nuestro colega Diego Rolón, le decía no te olvides de nuestro técnico que es canterano, decía Horacio Cartes. Sí. ¿Cómo? Pero fue una sección de Libertad. Vos mirando un poco el formato y cómo trabaja Libertad, no suele elegir técnicos paraguayos. Yo el caso puntual de Ariel Galeano no colocaría lo que plantea de si es un triunfo o una derrota del profesional paraguayo, porque su llegada a Libertad lo fue muy sui generis. No, pero igual, pues, Dani, yo hasta colocaría... Siempre buscándole el pelo al huevo, hermano querido. Él ya está, pues, se instaló, pues, ahí. Ganó 4 campeonatos. Mira que él ahora tiene que hacer carrera. Pero acá pues ya estamos hablando sobre algo decantado. Él ya salió campeón, pero ¿qué pasa? No sigue el proceso. Le sacaron otra vez. Y le traen otra vez al técnico argentino que tuvo anteriormente. Y que hizo bien las cosas. A alguien le sorprendió cuando Olimpia le sacó a Julio César Cáceres. Mira que también había dado título. Él tenía mucho más chapa. Él venía ya tambaleando. ¿Te acordás que acá nosotros habíamos contado lo de Julio, que estaba muy complicado, que en un momento dado cuando se pensó que lo iban a sacar, Cardona dijo no lo voy a sacar, y en el momento menos sospechado, en el momento menos insospechado, lo termina sacando. Claro, y justamente yo lo de Galeano colocaría en esa categoría, como le pasó en algún momento a Tiburón en Cerro,
José Arrúa 7. Claro. José Arrúa 7. No, o sea, fíjate, claro, tenemos mayoría de profesionales paraguayos. Lo que pasa es que los que llegan... En los grandes no, pues, Dani. Y lo que pasa es que por eso cuando se planteó lo de Garnero, cuando todavía estaba muy fresco lo de la selección, iba a ser un candidato cantado para todos, porque en el chip de la dirigencia están los técnicos con los que voy a decir, este ya está aprobado. Después están los otros que coyunturalmente pueden ganar títulos, pero dicen, no, a este le falta, y no voy a una cuestión solamente de edad. Sarabia mismo, luego de ganar el B con Libertad, ¿cuánto tiempo pasó para que vuelva a trabajar? Entonces, yo creo que ahora el desafío es para Galeano, de hacer carrera fuera de lo que es su casa, Libertad, como lo está haciendo ahora Julio César Cáceres en Luqueño. Claro, porque debería de encontrar él en poco tiempo una oferta importante, porque estamos hablando de un técnico que fue campeón con Libertad, tiene 4 títulos ganados, es joven, tiene la proyección del técnico moderno. ¿Cuánto tiempo tuvo? Casi un año. Bueno, entonces estamos hablando de qué, hermano querido. Y que la mayoría de los técnicos están un año. Y bueno, pero la mayoría es un año en Paraguay que un técnico dirija es muchísimo. Es que es normal acá. No, pero no quieras normalizar lo que está mal. La otra vez le leía a Gustavo Costas y decía él sobre quién era que habló de uno de los técnicos, dijo, pero ahora recuerdo, le echaron a De Michelis siendo campeón del fútbol argentino, siendo equipo clasificado octavo de final de la Copa Libertadores y siendo puntero del campeonato argentino. ¿Qué me espera a mí, digo? O sea, no es solamente en el fútbol paraguayo que pasa. Los punteros no estaban ahora. Ahora no. No, de hecho había perdido varios partidos ya. Se estaba alejando de la punta. Habló del liderato de tres cosas, habló de dos estoy seguro. Claro, dijo que la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es una gran primera fase. La Copa Libertadores, pero... y ahí se da lo de Garnero, porque ¿quién vino? Porque lo echan porque viene Gallardo, porque si no venía Gallardo yo creo que De Micheli seguía. Si tenían que probar con otro técnico. Acá se habrán asegurado lo de Garnero, porque también vamos a ser sinceros, en esta mesa, y creo que ayer cuando arrancamos peligro de gol decíamos, ¿cómo todavía lo retienen a Galeano? Sí. ¿Verdad? Y mira que todavía no se sabía que estaba destituido. En el 4-0 ya fue raro. Claro, dijimos, porque yo escuché la conferencia y no hubo ni un... Entonces dijimos, seguramente lo van a tener hasta el jueves. Claro, porque hay un partido muy próximo otra vez. Claro. Sí. No, pero entonces ella venía. No, por lo visto que ya la preguntábamos nosotros. No da más esto. Pero, ¿por qué se quedó Ariel Galeano? ¿Por qué lo eligieron también a él? Porque había una época espectacular en Libertad. Venían de ser campeón con Garnero el primer semestre, se iba a la selección Garnero producto de su trabajo, y entonces dijeron, no, vamos a aprovechar a Ariel Galeano, de la misma escuela, el mismo formato, a ver cómo va. Y salió muy bien. Hasta ayer, ¿verdad? Porque el chip es muy fuerte cuando gana Tiburón con Cerro. Ese es el famoso torneo que Zapata decía con piloto automático, o hasta yo puedo salir. Bueno, cuando sale Cáceres, no, pero ese lo ganó Deli, lo ganó Richard, lo ganó Gastón. Entonces, es muy fuerte. Y ahora decir, no, pero Galeano ganó porque Garnero ya le había armado el plantel y tenía un plantelazo. Entonces, hay como que un nuevo desafío. Más allá del palmarés que tiene. Pero a mí es que no me gustó esto. No me gustó porque para mí es una derrota de un profesional, para el técnico paraguayo, que no pueda establecerse en un equipo grande. Habla de que no hay confianza de los grandes en un técnico paraguayo. Pero esa es una tendencia ya hace rato. No, ya sé, Dani, pero... Fíjate que el que rompió eso en el caso de Cerro fue Arce, porque entre el pre y post Arce todo es extranjero. Pero discúlpame la expresión, con todo respeto, sé que mucha gente joven nos escucha, niños van en la camioneta escuchando, pero ellos también en la escuela usan eso. Lo de Chiqui fue una gran bola, porque le dijeron con bombo y platillo, los 4 años. 4 años. No, claro, pero 3 años en Cerro. Yo no voy al tema de la promesa dirigencial. El hecho objetivo. Claro, el hecho, lo que hace rato decía Ariel, que es cierto, que un técnico dura un año, ya es medio mucho luego. Entonces, pero está mal eso. No, ya sé. Lo que te quiero decir es, también está mal que echen a un técnico por un partido donde capaz la pelota, después de pegar en el palo, fue hacia el banderín y no hacia adentro. Pero lo que te quiero decir es que cuando vos dices, no, pero yo quiero analizar a los que ganan, a los que compiten, a lo que decía Melgarejo, a los formadores.
Y Guaraní ahora agarró a Arce, pero después se enamoró de los Bobaglio, cada extranjero raro que venía porque creían... Guaraní llegó una época que venían técnicos cada 3 meses de la Argentina. Y bueno, que era una ¿y locura. Bobaglio ahora dónde está dirigiendo bien? Él está en Chile, ¿no está? Palestino? No, pero por eso. Ahora, Palestino. también me llama la atención, vamos a Edgar, por favor. Visto que Saba está haciendo un campañón. Saba es el líder del fútbol argentino ahora con Tucumán. Sí. El juez en lo penal acaba de autorizar a Alexander Gómez que pueda ir al velatorio de su padre fallecido, está informando ABC. Operativo de allanamiento a Lalo Gómez, dice ahora ABC TV, y lo más importante que rescatamos como información es que el juez autorizó que él, una medida sustitutiva a la libertad, él pueda ir al velatorio. Osmar Legal el juez. Osmar Legal el juez, sí señor, así mismo es. Es información que están en estos momentos desarrollando los compañeros y las compañeras de ABC TV. Sí, Evan. Arcoíris, Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral este sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar, con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento, hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos nacionales. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021 588 8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Bueno, escándalo. Sinner dio positivo en una sustancia prohibida, pero no va a ser sancionado. ¿Quién es Sinner? Es un tenista, ¿verdad? Italiano. Yannick Sinner, Zanahoria, el último campeón el año ¿Y pasado. cómo da positivo? Después aguantame. Gundogan, inminente salida, deja Barcelona, va al Manchester City. Y Chiesa, ¿cómo es el fútbol? Juventus lo apartó totalmente. ¿Y saben hasta cuándo tiene contrato con la Juventus? Hasta el 2025 tiene contrato. Y Juventus le dijo, vamos a renovar ya ahora. Y Chiesa le dijo, no. Estamos hablando de un jugador, de un tremendo jugador. Él es el hijo de aquel... El hijo de Enrico Chiesa, ¿verdad? Bueno, tremendo jugador, este Chiesa de la Eurocopa que ganó Italia la rompió. Ese fue su pico más alto. Él es un extremo que juega, pero una barbaridad. Y bueno, él tiene contrato hasta el 2025. Le dijo Juventus, vamos a renovar. Y no le estaba diciendo. Entonces dijeron, no, te apartamos o te vendemos. O sea, firmás o te vendemos. Y mientras tanto te apartamos. Le apartaron y ahora ya lo ponen a la venta y está muy cerca de ir al Barcelona, Fútbol Club de España. Johnny Móvil Efri, ¿cómo te va, Johnny? Juan de Dios está ahí. A ver, me dijeron muchachos que estaba Johnny. Para vos no es una derrota, Dani. No, para mí entra en algo normal. Sí, para mí entra en esa categoría del que por coyuntura agarró, hizo bien su trabajo, pero él también creo que era el que sabía que iba a estar siempre a la sombra. Yo me imagino que cuando se confirma la salida de Garnero, 2 días después de Costa Rica, él habrá sido el primero que dice, ahora puedo tener poca vida, por lo que significaba. Por eso citaba lo de Michelis, es un ejemplo quizá a más gran escala, pero lo mismo, ¿verdad? Claro. El muñeco libre sin oferta en Europa. Vino a Argentina a mirar fútbol, era una carga muy pesada. Yo lo que espero es que Galeano haga carrera, lo que mostró fuera, repito, de ese espectro de lo que era Libertad, y se pueda consolidar, porque en eso sí estoy de acuerdo. Hace poco cuando charlábamos con el actual técnico del 12 de octubre de Itagua, y Federico decía el tema de la rueda, el tema de la estructura, lo que sí es una derrota, es una cuestión de, no puede ser que
vos agarrás hace 5 años y los profesionales siguen siendo los mismos. No estoy hablando mal de los que están, porque la vigencia es un valor positivo. Si vos ves que en las plantillas hay nuevos jugadores, ¿por qué no hay nuevos profesionales? Bueno, Galeano entra en la categoría de los nuevos. Hace 2 años no sabíamos quién era Ariel Galeano. Entonces, ojalá él pueda armar su cuerpo técnico y hacer su carrera desde la clase media, media alta, donde quieras, y luego tenerlo también ya en nuestra órbita de decir, ¿qué profesional paraguayo, qué técnico paraguayo? Ese es el desafío de Galeano. Está Johnny, perdón, Marcelo Palau me apunta a Tomás, Marcelo Tomás Aranda, Marcelo Palau Tacuare, Manolo Jiménez Cerro Porteño Español, Bernay Argentino, Nacional, Garnero Libertad y Martín Palermo Olimpia, y después el resto todos paraguayos. Torres en Soldamérica, Bobadilla en Ameliano, José Arrua Trinidense, Humberto García General Caballero, Jiménez 2 de Mayo, Julio Cáceres en Luqueño y Chiqui Arce en Guaraní. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, para vos es una derrota para el profesional paraguayo en general que no haya podido sostenerse en el tiempo, Galeano. Para mí no, Bruno, porque me parece que Galeano no tenía, en este caso, a ver qué término utilizar para no faltar el respeto al profesional. Claro, yo creo que a él le faltó recorrido para dirigir Libertad. Claro, es lo que estábamos diciendo, Johnny. A mí me parece que Libertad hizo una excepción que no lo hace todas las veces, justamente porque venía producto de buenas conquistas. Entonces dijeron, bueno, vamos a probar con este chico porque todavía es muy joven, y le salió bien el plan hasta que se pudo aguantar casi 1 año con él. Pero Libertad, después de Garnero, va a seguir apuntando a otro tipo de entrenadores. Libertad no es de apuntar al técnico paraguayo, hace rato que no lo hace. Para mí es una derrota en cuanto a la plaza, porque repito el concepto que el profesional paraguayo pierde una plaza en cuanto a los equipos competitivos pretendientes siempre al título de campeón. Entiéndase, Cerro, Olimpia, que ahora tienen extranjeros, y se pierde con Libertad una plaza. Pero es una victoria y más o menos similar es mi análisis al análisis de Dani, en cuanto a un hallazgo de un profesional que no figuraba de ninguna manera en la primera plana para aparecer, y aparece. Tenemos un nuevo entrenador que es potable desde ahora para cualquier equipo. Pero a mí me parece que ya demostró capacidad. Yo había tenido cierto escepticismo sobre ¿se acordarán cuando le nominaron? Dije, no, esto, y le puse en Cerro en aquel momento en primer lugar, porque pensé que él, por su juventud y por falta de experiencia, no iba a poder manejar un grupo de jugadores de mucha jerarquía, de jugadores que ya están experimentados. Él entró más o menos como si fuera que estaba atado un hilito nomás, luego, no, según usted. Sí, yo pensé que él iba a dirigir 3 partidos, 4 partidos. Jamás pensé que iba a ganar 4 campeonatos y que iba a ser bicampeón. Entonces, por la casa, pero lógico. Si los periodistas ya no te confían, ¿Y acaso no pusimos, cuando él agarró Libertad, no pusimos en duda que si iba o no poder lograr? Totalmente. Todos pusimos en duda eso, ¿verdad? Porque estaba puntero Libertad. Porque también cuestionamos eso. ¿Será que este se va a hacer manejar? Porque también a muchos entrenadores profesionales paraguayos les cuesta manejar la riqueza. Y él dentro de todo manejó bien la riqueza, y están ahí los números y los títulos. Interesante lo que dice Darío Ibarra, porque Darío Ibarra le siguió mucho a Libertad. Por cuestión de transmisión, digo, ¿verdad? Galeano rotaba demasiado, abusaba ya. Con Garnero, un mismo equipo jugaba 3 partidos en una semana, con viaje de por medio. Claro, porque yo siempre dije que el mejor rotador del fútbol paraguayo, tipo básquetbol, es Garnero. Sabe rotar el tipo ya, sabe rotar su equipo, es una cosa que maneja muy bien. Bueno, Johnny, vamos a fondo con Olimpia, por favor, te pido. AR Electricidad, importa y distribuye lámparas LED Bull, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sica, Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL, teléfono 0986-104-688, AR
R Electricidad, precio y calidad. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Latidos, esa es la señal del corazón paraguayo de Taiga, el motor que te lleva hasta donde quieres llegar, y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Un título nomás. Vos sabés que ahora se filtró en España que el Bilbao, el Athletic, estaba preparando una denuncia formal contra el Barcelona si Barcelona lo fichaba a su gran estrella Nico Williams. Y es más, dice que el Athletic le amenazó al Barcelona, le dijo, le avisó, te vamos a denunciar si le llega a fichar, y por eso no se dio lo de Nico Williams hasta hoy al Barcelona, y ya no se va a dar, parece. Porque por eso hablábamos de lo de Federico Chiesa, que iría de la Juventus, iría al Barcelona. Punto aparte, vamos con Olimpia, por favor. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Durante todo el mes de agosto, en tu arete favorito, vas a encontrar los juguetes más lindos y divertidos. Además de las cosas ricas de siempre, venía a curiosear y a darte un gustito. Llega pues durante todo el mes de agosto en tu arete favorito. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. 12:32 Johnny. Señor. Perdón, aguantame, está hablando Santiago Peña, presidente de la República. A ver, esto, pero ya es de esta mañana. Bueno, está bien. Gracias, muy amable. Johnny, ¿cuál es la situación de Alex Franco? Ayer, en peligro del gol, decíamos que se perfilaba una pausa importante en su actividad en Olimpia, en este campeonato clausura. A las 13 tiene su última consulta, Bruno, para tener la cantidad de días que va a descansar, que va a estar fuera de los partidos. Alex Franco, ese contacto con el cuerpo médico, la consulta, repito, a las 13. Y después de esa consulta tendremos la cantidad de días que va a descansar Alex Franco, pero me dicen que ya en principio queda fuera de lo que es el partido contra Meliana del próximo fin de semana. Bueno, pero ese es un partido, Johnny. El hincha de Olimpia pues se preocupa cuando vos decís, ayer en peligro de gol, por lo menos decía vos, por lo menos 15 días, ¿verdad? Exacto. Y 15 días son 3 fechas, porque hay una fecha entre semanas. Esa sería la cantidad mínima que podría perder, dependiendo de la gravedad de la lesión, que sería una lesión similar a la que ya tuvo en su momento. Él se lesiona en la pretemporada de la Encarnación, no jugó esa cantidad de minutos, solamente contra River. Él retorna, juega 45 minutos en Buenos Aires, después ya lo cuidaron para el inicio del campeonato y veremos cuántos días ahora va a descansar Alex Franco.
uno que cambió muchísimo su estatus en el fútbol, después de ser prestado, de no ser ni siquiera titular en Guaireña. A esta altura es pieza clave en el medio campo de Martín Palermo. Sí, porque estamos hablando, si se cumplen los 15 días, Johnny, 3 partidos. Contra Meliano, que es el fin de semana. Después Olimpia tiene que jugar contra Tacuary el jueves, partido que se va a jugar en Villa Elisa por el adelanto. Y después ya tenemos la siguiente fecha, que es la 9ª, en donde tienen que enfrentar al 2 de mayo. Esos 3 partidos se perdería si es que se cumplen los 15 días. Como decía Palermo, los 9 puntos que se vienen, ¿no? Los 9 puntos que se vienen para Olimpia. Eric López tiene contrato hasta fin de año, me dicen, y ya están hablando con el jugador justo en su mejor momento. Mira que está jugando muy bien Eric López, Johnny. Y Eric, hay que decir también que siempre era cuestionado por el hincha Olimpia por su inactividad, porque él va a la MLS, después se viene al Banfield, donde no tuvo continuidad. Fichado por Olimpia, empieza a trabajar y levantó su nivel en ese partido contra General Caballero. Allí fue el 0-0 realmente que costó al futbolista recuperar su nivel futbolístico. Y ya contra Libertad fue, me parece que, el punto más alto que tuvo Alex Franco. Contra Cerro me parece que tuvo contenido, no tuvo la libertad para ir al ataque, más bien era un auxilio permanente de lateral por el sector izquierdo, pero ya demostró que tiene condiciones, y tal vez lo más importante es que físicamente va recuperando. Terminó el partido contra Libertad, contra Cerro, tuvo un poquitito de bajón en los últimos minutos, pero ya jugar 60, 70 minutos a esta altura es muy importante para Alex Franco, en este caso para Eric López. Es clave que renueve Olimpia con él, Johnny. Sí, yo creo que Olimpia va a renovar con él, va a renovar con Prato. A esta altura es Capazo el que... Pero, perdón, ahí con Prato nos explicaba Coto Nogués que en el contrato ya figura una preferencia de opción de renovación de acuerdo a un monto. O sea que ya está establecido eso. Claro, y Coto lo que nos decía es vamos a renovar. Sí, bueno, en síntesis que Olimpia tiene la prioridad, ¿verdad? O sea, dice Olimpia, queremos seguir contando contigo, y él está para seguir. Sí, claro, es darle continuidad al contrato, no empezar a hablar de esa situación tan incómoda para el jugador, de no saber si va a llegar a un acuerdo. Se cumple el contrato, y si está de acuerdo Olimpia, se renueva ya automáticamente y se continúa ya con el monto establecido en este contrato. Otro contrato a revisar es Capazo. Después Barreto, ese del Olimpia, Gastón Olvera también. Si miramos el lateral derecho, desde la cantera, Facundo Sabra, Olimpia compró su pase este año. Richard, una especie de renovación automática permanente con él, es de la institución. Alex Franco también es del Olimpia. Redes, Olimpia, lo compró el año pasado y me parece que también está feneciendo su contrato en diciembre. El otro es Eric López, sabemos, Benítez, es del Olimpia. Prato, renovación automática. Derlis, también Olimpia renovó contrato con él antes de la salida de Cardona. Después ya cuestiones que hay que ver. ¿Qué va a pasar con Matías Vera? ¿Qué va a pasar con Espínola? El Beto, hasta aquí no dio en este caso no empezó su contrato con Olimpia, por utilizar un término. Está lesionado, está saliendo de una lesión. Montenegro también. O sea que Olimpia, Bruno, si miramos el equipo titular y algunos suplentes, está tranquilo en ese aspecto de continuar con este proceso. Acá me dicen, ¿Olimpia acaso no le debía a Eric López? Eric resignó dinero para volver a Olimpia. Eso me están diciendo. Sí, así mismo, pues. A ver, él se retira de Olimpia en el 2019 y había una deuda y él resignó esa plata para volver. Las cosas que tiene, ¿no? El fútbol. En realidad fue una disputa ya casi judicial a la que él renuncia. ¿Y te acordás, Johnny, cuando él ficha por Olimpia? Fue el jugador número 14 aproximadamente que fichaba, ya en la época que se liberó la posibilidad que pueda fichar jugadores. Olimpia traía a Freddy Noguera y llegó, casi último llegó Eric López, muy tapado porque ya no jugaba ni en Banfield, ya no tenía posibilidad, estaba sin club. Y fíjense cómo está ahora la situación de vuelta. Él estuvo meses sin club, ¿eh? Claro, sí. Porque él después de Banfield ya no juega más en ningún equipo, y está bien lo que está haciendo porque está mostrando jóvenes. No le queda otra.
¿Qué va a hacer? Uno puede decir que quizá Vera no tenga un nivel para estar como titular, pero yo ni me corregía decir, me está Vampeta, sí. Ahora está Vampeta en lugar de Franco, se le da camino de a poco a lo que están adelante. Ya hubo pruebas de jugadores, Johnny, como Aarón y otros el año pasado, o el torneo pasado, que ya no entraron, al menos en el plantel de primera este año. Se está jugando con otra gente y ahí va el paso. Ahora vienen 3 partidos importantes. Olimpia físicamente está bien. Yo estaba pensando un poco en lo de Palermo, que él jugó en equipo grande, pero como técnico quizás su mejor versión de Platense, un equipo que salía a tomar su recaudo siempre. Y fue finalista contra Central de Miguel Ángel Russo, pero es un técnico, Johnny, a lo que estábamos hablando ayer, cuanto menos que también tiene muchos cuidados, más allá que te dirigieron un grande como Olimpia. Sí, señor. No es un técnico que te hace 4 goles y le hace también 5. No. Explico cómo Saba, por ejemplo, que era muy cuestionado por ese atacaba, a ver. Es un técnico que cuida, si le das la chance te puede pintar la cara, ¿verdad? Pero por supuesto, hay que cuidar el arco, hay que cuidar el medio, se trata de armar una zona defensiva fuerte, también un buen medio campo, y si tiene a los ofensivos puede marcar la diferencia Martín Palermo. A esta altura encontró el equipo. Derlis no trabajó la semana pasada. Si no está Franco, allí se mete Marcos Vampeta Gómez. El caso de César Olmedo, que también salió con una molestia, es simplemente una molestia momentánea, lo van a recuperar, y si por allí él no está en condiciones, habría que ver el rival. Es Ameliano, podría jugar allí o Hugo Benítez, o tal vez Espínola, Carlos Niño, el Paraguas, quien ya se preparaba para ingresar contra el Cerro Porteño, pero la decisión finalmente fue que juegue Hugo Benítez ese partido. Johnny, ¿para cuándo Montenegro? ¿Cuándo va a estar él? Vos me decís, hoy yo lo sigo poniendo a Hugo Benítez. Si vos me decís... No. Para mí es Benítez, Bruno, definitivamente el titular. Hasta inclusive con Derli totalmente recuperado. Me parece que... Ahí déjame dudar, Derli es un clase A. No, decía, o sacrificar un extremo, o Redes o López, y poner allí a Derli y mantenerlo a Benítez. No sacarlo al único centro delantero que le hace sentir bien a Prato. Me van a decir, ¿por qué tanto cuidado a Prato? Es el jugador diferente, junto a Derlis, es cierto. Entonces hay que hacerlo sentir bien futbolísticamente allí en el campo. Para mí Derli estando en condiciones, o sea, volviendo y que lo hagan jugar tipo Franco, da Costa, Francisco da Costa. Viste que con Francisco da Costa están insistiendo que juegue, porque claro, tiene que estar en condiciones, ¿verdad? Tiene que ponerse a punto. Y con Derli lo mismo, o sea, vos teniéndolo a Derli en ritmo de competencia, y mira que ya llegó a subir ya su rendimiento, muchacho, ¿verdad? Derlis. Claro, inclusive esas primeras fechas contra Guaraní, casi todo el gol es suyo en cuanto a lo que hizo para ganarle a Paul Rivero, por ejemplo, en esa acción, que terminó en gol de Prato. Apareció pero muy bien, y después lastimosamente la lesión en Mallorquín, ¿verdad? Pero ¿dónde lo ubican ustedes? ¿Con Prato? No, yo soy, di la idea antes también, ¿verdad? También lo que está diciendo Johnny, yo también, tampoco lo muevo de ahí a Benítez y lo meto a Prato donde se siente mejor. Ahora el tema es el extremo, ¿verdad? ¿Quién sería? En este momento Redes, creo que López está mejor que Derlis, que Redes, Eri López, porque yo no lo muevo. Para mí el 1-2 que hace Benítez, que por lo menos te parece estar desordenado, como va a buscar, le busca a los centrales, le vuelve loco a los centrales, pica para allá, se queda. Vos no lo metes a Derli luego, entonces... porque si lo meto a Derli, lo pongo en igualdad de condiciones con Prato, y ese Olimpia pues no se perdía en la media cancha, no tenía, y no podría ser potencia adelante. Derli González recuperado por Rodney Redes. Sí, ese sí podría ser. Puede ser, hay que verlo cómo responde, porque tiene que hacer una ida y vuelta constante. Y Derlis es explosivo en los últimos metros, y más todavía, claro, van pasando los años, viene una lesión otra vez y se está frenando un poco, entonces hay que ver si él responde a esa exigencia de ida y vuelta para jugar en el puesto de Redes. Yo creería que hay que
Me parece que Palermo el año pasado casi lo utiliza allí a Derlis y a Prato en un partido en Ciudad del Este contra Tacuarembó. Ah, claro. Utiliza 3 volantes y los pone por derecha, extremo falso, a Prato por izquierda, a Derlis, indistintamente, y cambiaban de posición, y fue un centro delantero, creo que fue Aarón Páez, y me parece que podría ser una... ¿Por qué cambiar lo que está bien? Porque Aarón Páez, por ejemplo, lento, nunca para adelante, siempre el toque. Ese Olimpia fue muy, me acuerdo contra Tacuarí, fue un partido muy aburrido aquel, en Ciudad del Este. Yo creo que ahora Olimpia se encontró cierta explosión o algunas explosiones porque hablamos que todo encastraron, ¿verdad? Desde Zavala Capazo... aprovecha lo de Eri López, Barreto Capazo bien, Olmedo sacrificado, Redes se va poniendo en la camiseta, el doble 6 faltaba un poco, pero hay que hablar con Vampeta, que se conoce mucho ya con Richard, y lo va a desobligar a Richard de algunas cosas, y especialmente ese tema de Prato aprovechando el desparpajo, la exuberancia física que tiene Benítez. Me parece que por ahí pasaron o radicaron los secretos de Olimpia desde que yo lo vi bien contra Trinidense, lo vi bien contra Sol de América, ni hablar contra Libertad, y también a su manera en un momento contra Cerro. Entonces creo que me parece que va a ser una decisión bastante importante la que tome en Palermo, ¿verdad? Yo creo que va a mantener por ahí el tema, ¿eh? Sí, yo creo que sí, Federico. Primero recuperarlo físicamente y futbolísticamente a Derlis, porque él perdió mucho tiempo. No trabajó. A ver, el partido contra General Caballero, ese encuentro fue en la segunda fecha. Ya estamos en la fecha 7. Y hubo una fecha en medio de la semana. Son casi 5 partidos de ausencia de Derlis. Johnny, ¿cuándo juega Olimpia? El domingo contra Ameliano. Domingo contra Ameliano. Cancha de Nacional. A cancha de Nacional. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí. Sí. Y después el sábado juega Cerro en Encarnación. Sí. Sí, contra Tacuarí. ¿Y Libertad Garnero cuándo debutaría? El puntero juega después de Olimpia el domingo contra 2 de mayo. 2 de mayo, en Villa Elisa. Libertad 2 de mayo. Pero el debut el jueves. Garnero debuta el jueves en Sudamericana. Perdón, claro, me olvidé del partido de la Sudamericana, del partido de revancha. Y mira que si le da mal porque la Cruz de Garnero es el campo internacional. Y Ameliano es muy fuerte. Y el propio Melgarejo. Todavía ni empezó a trabajar Garnero. No, es que hablas del karma. Es que vos mismo dijiste el tema de la rotación, muy bueno para la rotación, pero para el plano local. Aplazado a nivel internacional, pero sí, totalmente. No. Los números hablan por sí, no es que uno y está Melgarejo mismo se estaba plagueando que demasiado bien le va en la internacional y acá los muchachos. Pero se olvidó decir, porque traen todos los chistes de Olimpia que juegan a Meliano. El domingo. La vez pasada Palermo se olvidó lo que quería decir. ¿Sabes qué? Le vamos a ganar a Ameliano. Tú y yo, el profesor Girafal apareció con un pizarrón ahí contando los partidos que lleva Ameliano sin ganar y contra quién juega justamente el domingo. Libertad. A Olimpia siempre le ganó, porque a Olimpia también le ganó en el plano local. Partidos claves. Sí. El cierre del Manuel Ferreira. Lindo horario, de verdad. Domingo muy 4 lindo, de la tarde. 4 de la tarde. El de Cerro en Encarnación, ¿a qué hora es? Creo que a las 18, ¿verdad? Es a las 19. Sí, hay una diferencia ahí. Esperamos un ratito, Johnny, que quiero más de Olimpia, por favor, si podés. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollo Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Agosto, ofertas en el Cacique. Celebramos nuestros 19 años con ofertas increíbles en todas las secciones todo el mes. Además premiamos la fidelidad y preferencia de todos nuestros clientes y amigos con 19 vales de compras de 1.000.000 por cada 30.000 guaraníes de compras. Ya estás participando. Ven y compra y celebra con nosotros. Te esperamos. Promoción válida hasta el 31 de agosto. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos
Estamos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chertizer. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral este sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Hoy tenemos de regalo a la 1 de la tarde 2 entradas para ver a la doctora Rossi, Sandra Rossi, el día sábado en el Comité Olímpico, así que prepárense. 2 llamadas que van a ser directamente al aire a la 1. Por favor, Wilson y Ángel, a la 1. 2 entradas, gentileza de Arcoiris. 2 entradas para ver la charla, la única que va a brindar sobre neurociencia en el deporte, la doctora Rossi. Bueno, Johnny, ¿qué, Fabio, vos tenés? No, hermano? yo tengo acá una resolución del tribunal de la APF que se da después de un tiempo importante porque después de un partido de intermedia entre Santaní y 12 de junio de Villa Ayes hubo incidentes. Y ahí, según algunas declaraciones, el técnico del 12 de junio, Mario Jara, estuvo involucrado en una pelea, en una gresca al terminar el partido. Inclusive el mismo César Castro, que en ese momento era técnico todavía de Santaní, lo denunció por intento de trompadas. Llamarle a Mario Jara, por favor. Y fue suspendido 6 meses para ejercer su cargo de director técnico por la APF. 6 meses de sanción y César Castro, y una, Mario Jara nos dice que no puede hablar. Sí, y una multa de 30 salarios mínimos para el profesional. 6 meses de suspensión. 6 meses de suspensión, ¿no? A partir de ahora no puede dirigir hasta febrero del año que viene, sería. Aquí yo tengo la nota que envió de apelación. También él envió una apelación. Mario Jara envió una apelación, sí. Pero ahí habla que terminado el partido, dice que Mario Jara, esto es según la... porque César Castro no hizo la denuncia en la comisaría. No. Pero ¿qué pasó? La APF lo citó y dice que el informe del veedor coincide con lo que relató César Castro, que supuestamente Mario Jara fue y le propinó 3 trompadas a César Castro terminado el partido. Entonces por eso la suspensión, pero entiendo que eso es una suspensión provisional todavía, ¿verdad? O ya una suspensión definitiva. La nota dice sancionar al señor Mario Jara con la pena de la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo de 6 meses. No, ya es una sanción. ¿Y César Castro a qué club estaba dirigiendo? Santaní. En ese momento Santaní, ahora dirige a Carapeguá él. Por eso que te confunde todo. Sí, y en ese momento Mario Jara, ¿a quién es lo que le estaba dirigiendo? Y 12 de junio hasta ahora él sigue siendo técnico el 12 de junio. En una parte, el equipo de Bachi Núñez. De Bachi Núñez. En una parte de la apelación en Mario Jara dice, porque recordamos que él no puede hablar, sí. Pero me envió aquí el documento. Dice, estoy consciente de que es una conducta violenta e inaceptable, pero debo señalar que lo ocurrido fue al final de un encuentro deportivo entre los clubes 12 de junio y Santaní, que estuvo cargado de emociones. Me he dejado llevar por esas emociones, pero no soy una persona agresiva que no respeta las normas vigentes en el fútbol. Habla, y bueno, dice que la sanción puede resultar un poco excesiva, dado que no afectó la integridad física de mi colega César Castro. Y el hecho no pasó de una escaramuza en el camino a los vestuarios, dice en su escrito Mario Jara. Ese es el descargo que él hace. Que él hace, que presenta ahora a la APF. Dice que le dan una multa mayor porque él no presentó defensa en el momento.
y es como que él no se subordinó. Entonces lo que él escribe es que recibió la resolución a través de un correo electrónico y que el comité disciplinario no se maneja por correo electrónico. Por eso él no se presentó a la defensa, que hizo que sea incluso mayor con multa, acompañada por multa. ¿Cuánto es la multa? La sanción de 6 meses. Acá voy a ver, voy a buscar 30 salarios mínimos. Ahí está. 30 salarios mínimos, 2 millones, 3 por 2, 6, unos 80 millones más o menos. 80 millones y 6 meses de subvenciones. 2 millones 600 y algo, pues está el sueldo. Y habrá que ver qué decisión toma también el Club 12 de Claro, Julio, era clara que ¿por qué no compareció en su defensa? ¿Cuánto dijiste? Son 30 salarios mínimos. Y 30, y bueno, ya sé, 30 por... ¿Cuánto está el salario Dice mínimo? que la notificación, Bruno. 700 más o menos, ¿verdad? Sí. Y son 30 por 2 millones 700. 100. Y sí, 81 millones. Bueno. Te dije en el ojo. 80 Dice millones, que sí. él no respondió porque los hechos que se me imputaban llegó a un correo electrónico del Club 12 de junio, que no es el declarado en la APF para notificaciones. Por dicho motivo, nadie respondió la nota, que fue considerado como algo, un agravante, ¿verdad? Como para darle la sanción ahora que estamos, que está leyendo Fabio. Acá aclara también Johnny, gracias también. Dice que el último partido ya Mario Jara no dirigió al 12 de junio, el partido que se enfrentó al 3 de febrero. Apareció como técnico Pablo Mazo, seguramente ayudante Mario, pero Mario ya no dirigió el fin de semana al equipo del 12 de junio Villaya. Inclusive, según la declaración de Castro, le llamó el mismo Bachi Núñez en nombre del 12 de junio. Terrible lo que estoy viendo también en... hay que hablar con César Castro, si se puede. Sí, un jugador muy conocido acá, ¿verdad? Lo de Pomelo Vera. Perdió el clásico su equipo Almirante Brown y le incendiaron la camioneta. Frente a su casa, ¿no? Almirante, complicado. Almirante Brown y Pomelo Vera el 10, el ídolo ahí de Almirante Brown, le incendiaron la camioneta. Yo vi el partido, dice Cristian Mareco. Y Cristian, esa vio Cristian, mira, ve todo, Cristian será lo que hay. No, él se refiere a la intermedia. Y sí, por eso te digo. Sí, dice que estaban las gradas. Las gradas, lo mismo, ya estaba capaz que suspendido ya, ¿no? Mario Jara, ahí salió Johnny con la información cloacal de siempre. Sí, no, tranquilo. Bueno, Johnny, vamos a redondear con el tema Olimpia. Sí. El tema de Olimpia, Bruno, a guardar 12:57 a las 13, en 3 minutos tendrá su consulta médica Alex Franco, que a esta altura pasa a ser mucha duda para Olimpia, no solamente para este partido, sino para los siguientes. A ver si va a descansar 15 días, va a descansar 30 días, o en el peor de los casos 45 días, dependiendo de la lesión, dependiendo de la gravedad, en este caso de la lesión de Alex Franco. Pomelo Vera era jugador de Olimpia, ¿verdad? Sí. Había sido fichado. El favorito de Olimpia. Porque le el rompía favorito de Olimpia. Johnny, ¿verdad? Cuando Johnny pasó su informe, preguntaron un poco a Johnny cuándo habló Pomelo Vera. ¿Por qué no juega Pomelo Vera? ¿Dónde está Pomelo Vera? ¿Cuándo va a jugar? No habrá faltado el que pensó que el Vera que entró la vez pasada era Pomelo. Porque veo acá Primera B Nacional, cuenta oficial, lo dice, le incendiaron la camioneta a Pomelo Vera frente a su casa. Fue tras el clásico ante Nueva Chicago en Isidro Casanova. ¿Dónde es Isidro Casanova, Federico? ¿Hacia dónde? Como si queda a 40 kilómetros de Capital Federal, un lugar muy complicado. San Justo. La gente te puede decir San Justo, Casanova, hasta La Ferrere. No, un lugar complicado, muy complicado. O sea que del conurbano de Buenos Aires. Cinturón de Buenos Aires, más o menos. Sí, de 40, 50 minutos de Capital, una hora. Pero frente a su casa le quemaron y un lugar donde camioneta. Hay muchos paraguayos, y la barra de Almirante Brown es una de las barras más fuertes de Argentina. No sabía. Sí, no, fuerte. Veo que tienen los colores de la camiseta de Guarani. Así mismo. Ahí está Bruno, Almirante Brown y la barra de la Ferrer. Impresionantes son. Y llevan mucha gente. Sí, la Matanza. La Matanza es el partido que es como acá decir, a ver, el departamento. Más o menos, pero el lugar es San Justo, La Ferrer, González Catán. La última vez yo estuve en Buenos Aires en Recoleta, Federico. Pero qué bien, mira. Y la Coqueta. Sí. La Coqueta. ¿Cómo se llama tu...? La Coqueta, hermano, sí. La Coqueta. No me olvido la cara de ese señor. No me olvido. La cara de Johnny cambió radicalmente. Sí. Porque yo le había llevado para almorzar, ¿verdad?
Y Johnny quedaba con esa cara, el señor ya me trajo a un lugar medio... él iba a aguantarse con el kiosquero ahí del caramelo, compró un chicle directo. ¿Verdad, Johnny? Qué miserable Johnny, decían. No, y después cuando escucha la anécdota de Bruno, dijo, después casi me da un abrazo, ¿verdad? Gracias por haberme traído acá. Si fuera comida rápida 9 de julio, Johnny, ¿verdad? No, vos sabés, yo soy el tipo más pelotudo. No, pero en serio, vos sabés que yo lo busco el problema. Pues yo me voy a atender. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo. Pero Johnny es así, ¿verdad? Sí. Me parece que iba a doler también hasta que me entero que el señor pagó 50 veces más. No, una locura. Chao, Johnny, no te quiero escuchar más. Anda, chao, Johnny, anda. Ya está mi ley con eso. Recoleta. No, ¿verdad? Recoleta fue un barrio. No. Era la previa de la primera vuelta. Pero el dólar estaba por... ¿Qué partido era? Y el debut de Garnero. Claro. Paraguay. Sí, bueno. Paraguay-Argentina y después iba a ser Paraguay-Bolivia acá. La empresa me envía a Recoleta un hotel de primerísimo nivel, espectacular. Recoleta es un lugar de alto nivel. Muy lindo. ¿Verdad? No sé, por esa lo es. Bueno, y vos sabés que, digo, yo voy a entrar a un bife de chorizo, quiero irme a un restaurante. Y me voy y le digo yo lo peor que podés hacer, uno es cambiar dinero en el aeropuerto. 2, consejos sanos, nunca le vayas a preguntar nada al conserje, hijo de su mil, ahí del hotel, porque ese está complotado con el tipo que está en el restaurante de al lado, o el que está más cerca. Entonces, sí, por una cabeza, poneme, hermano. No, a mí me reventaron más que de 2 cabezas, espera. Entonces le digo yo al conserje, ¿quién está en línea? Bueno, César Castro, gusto de saludarte, profe. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. ¿Cómo andás, profe? ¿Tanto tiempo? Bien. Aquí un saludo a tu compañero, al gran equipo que tienen. Gracias, profe. Gracias por atendernos. ¿Estás trabajando, me decía, cambiaron Carapeguá ganó está ahí latente. Carapeguá es el tercero. La última vez que hablamos con César era cuando salió de Santaní. Sí. Que nos contó todo lo malo que pasaba en Santaní y se iba a Carapeguá. Ahora está en Carapeguá. Ahora viene en Carapeguá. Yo me pregunto, ¿será que los técnicos firman contratos? Cada 2 o 3 fechas se cambian los técnicos en intermedia. Yo creo que ya no más firman ni contratos. ¿O firman contratos todavía, César? Yo firmo acá en Carapeguá, firmé en Santaní, ¿no? Es que ya fue una historia totalmente diferente. Pero ahora en Carapeguá firmaste por 1 año. No, hasta final del torneo y con posibilidad, o sea, de hecho con la obtención de la meta que es el ascenso. Si ascienden se renueva automáticamente. Así. César, ¿qué fue lo que pasó con Mario Jara? Acá estábamos leyendo la versión de Mario a través de Federico, porque Mario no puede hablar por una cuestión del tema de ética de procedimiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Claro, lo que estábamos leyendo es la apelación que envía él a la sanción. Claro, ¿qué te envió a vos? Sí, donde habla mediante su abogado Gerardo Acosta, creo, sí. Habla que Mario hubo golpes pero que no afectaron tu integridad física, entre otras cosas. Al hecho concreto, vamos, ¿verdad? Que es el tema de los golpes. O sea, sus trompadas fueron... ¿De qué forma? No entiendo. Lo que él hubiera dicho es disculpa por haberlo agredido y bueno, yo hubiera salido de su lado, ¿verdad? Pero al decirlo hubo... Evidentemente él buscaba romperme la cara. Él te pegó varias veces. Me dio 3 trompadas, ¿verdad? Yo, como venía la gente detrás mío, él estaba parado delante del vestuario nuestro, delante de nuestro vestuario, no del vestuario de ellos. Cuando me ve venir, él empieza a insultarme, a gritarme, y viene hacia mí, ¿verdad? Como para y ahí es que empezó a lanzar las trompadas, ¿verdad? No creo que sea muy inocente como él dice, ¿verdad? Pero quiero entender, ¿por qué te pegó, profe? ¿Vos le dijiste algo? ¿Fue algo, en un momento dado del partido, algo le dijiste, algo le molestó, perdió el partido, hubo una refriega, algo pasó?
Porque no puede ser que de la nada él agarre y te pegue 3 trompadas por la cara. En el desarrollo del partido, estábamos jugando el segundo tiempo, ¿verdad? El cuarto árbitro se acerca a mí y me dice, profe, no le hagas caso. En ese momento se había producido una falta a favor nuestro y yo estaba hablando con los jugadores sobre lo que ellos quería que ellos hicieran en esa jugada. Cuando el árbitro en ese entonces se acerca al cuarto y me dice, no le hagas caso. Ahí es cuando yo le miro al cuarto y detrás, unos metros más atrás, estaba Jara gritándome. Ahí yo le veo. Indudablemente al escuchar los gritos yo le respondo. Yo creo que, no sé, le dije alguna chanta o algo estilo, ¿verdad? No sé, no recuerdo bien. Pero entonces el cuarto me lleva al banco, me siento, ¿verdad? Y ahí terminó para mí. Terminó el partido, nosotros ganamos con 10 hombres del primer tiempo. Le ganamos el partido. Santaní no estaba bien con el promedio, ellos no estaban bien con el promedio. Entonces yo entro al campo, le saludo a mis jugadores, le saludo a los jugadores del equipo del 12, a la terna árbitro, me quedé hablando con ellos y salimos todos. Veníamos caminando por el túnel, ¿verdad? La APF envía veedores. Sí. Ellos hicieron su informe sobre la agresión. ¿Y el veedor informó sobre la agresión contra tu persona? Claro, eran 2 veedores y ellos informaron, ¿verdad? Y en forma coincidente en sus relatos. Y también me llamó la APF a pedirme mi declaración. Yo hice mi declaración, ¿verdad? En donde manifestaba todo lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Y así, por eso fue que no tuve ninguna sanción yo, porque yo no agredí, yo fui el agredido. Profe, ¿y vos por qué no reaccionaste? ¿Por qué no reaccionaste en ese momento? Porque no podían mover mi brazo. ¿Por qué, profe? Me estaban atajando. Me estaban atajando y me llevaban hacia el vestuario, ¿verdad? ¿Quién te estaba atajando a vos? Imposible saber. Venían todos detrás mío. Tanto los jugadores nuestros como los de bueno, pero ¿y él cómo logra pegarte? Él no le atacó nadie, Pico, supuestamente. Porque él vino de frente a mí. Él venía solo de frente y vos venías con toda la gente post partido. Pues así mismo, veníamos todo el batallón ahí saliendo los 2 equipos y él me viene de frente y me ataca, ¿verdad? Creo que estaba, no sé si el ayudante, el preparador físico estaba con él ahí, pero no participó. Los jugadores no participaban de la agresión, fue solamente Jara. Y me metieron al vestuario. Entonces viene la policía cruzó nuestro vestuario para entrar ahí a ese pasillo. Ellos le contienen a Jara, le empujaba y le lanzaba patadas contra todo el mundo. Él quería pelearse nada más, esa es la realidad. Eso de que lanzó trompada y no me hizo daño, ¿ustedes creen que él me preguntó a mí si me golpeó o no? Esperamos un ratito, te vale, Federico. Espera un ratito, por favor, profe. Federico, si sos tan amable. Bueno, pasa que se mueve mucho esto, pero dice una parte, César, dice, el artículo 49 expresa como atenuante que el agresor haya sido objeto de una agresión previa. Al respecto, el informe de los oficiales del partido contundente, en el que señala que en el campo de juego, en el field play, hubo agresiones verbales mutuas que desencadenaron en la agresión final. Dice, no he golpeado a mi colega César Castro. Se ha tratado de un intento no consumado de agresión. Mentira. Debo señalar que lo ocurrido fue al final de un encuentro deportivo cargado de emociones. Me he dejado llevar por esas emociones, pero no soy una persona agresiva que no respeta las normas. Y dice que en ese contexto considero que la sanción aplicada podría resultar un poco excesiva para lo ocurrido, dado que no se afectó la integridad física de mi colega César Castro y el hecho no pasó de una escaramuza en el camino a los vestuarios. ¿No te afectó, dice? ¿Ustedes creen que él me llamó a preguntarme o a pedirme disculpas? Nunca antes lo había visto.
sí lo había visto por televisión, ¿verdad? Pero nunca dirigí un equipo contra él, contra su equipo. No me había cruzado nunca. No sé de dónde vino tal rencor, ¿verdad? Pero, ¿y él cómo puede saber que yo tuve o no golpe, o sea, dolores, qué sé yo, ¿verdad? Si él jamás preguntó, o él envió un médico, o su abogado envió un médico para saber si yo estaba bien o mal. ¿Y vos tuviste heridas, sangrado? ¿Qué tuviste, profe? En la mejilla, en el lado derecho, ¿verdad? En la primera trompada que me lanzó, ¿verdad? Él me golpea la mandíbula del lado derecho, ¿verdad? Pero evidentemente él nada. Lógicamente uno cuando se defiende es muy inocente. Todos somos así, todos tendemos a eso. Nadie, son muy pocos los que realmente dicen, sí le golpeé, y él tuvo 10 minutos entre que terminó el partido y esperar ahí parado, ¿verdad?, frente al vestuario para recapacitar. ¿Lo hizo? No, evidentemente porque hubo la agresión. Yo tuve toda, ¿verdad?, la posibilidad de hacerle una denuncia policial y después poder hacer una denuncia penal. ¿Y no lo hiciste, profe? Y no lo quise hacer, no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Y por qué no lo quise hacer? Como él dice, es lo deportivo. Al final, para él es lo deportivo, ¿verdad? Pero él sí hizo una agresión. Resulta ser que para su defensa vale lo deportivo, pero para el momento de la agresión lo deportivo no vale. No sé si me van entendiendo Sí, lo que le sí. quiero decir. Sí. Entonces, Estamos lógicamente, escuchando uno las dos cuando se versiones, defiende- ¿verdad? Con él no podemos hablar, pero Federico te estaba leyendo su descargo, ¿verdad? Claro, entiendo perfectamente. Por eso estoy respondiendo a ese descargo. Yo no quise hacer la denuncia policial, que me habían dicho inmediatamente ahí, anda a hacer la denuncia. Yo le dije no, y después, inclusive, días posteriores me vuelven a repetir para hacer la denuncia. Yo le dije que no, que yo quería que terminara ahí. Ahora, Pero- escuchando esto que te leyó él en el descargo de Mario Jara, ¿no estás arrepentido de no haber hecho la denuncia policial? Y de repente, ahora que escucho, sí. Porque se pasa de muy inocente, ¿verdad? Él se pasa de muy inocente ahora. Sin embargo, sí ocurrió todo aquello. Gente que vio todo lo que ocurrió. Por eso los informes, ¿verdad? Por eso llama la atención a la prensa, por eso la sanción. Así es que no es tanto como él está diciendo en su descargo. Evidentemente él va a querer que se le disminuya el tiempo, que se le disminuya la sanción económica. Va a pretender eso, ¿verdad? O tratar de seguir dirigiendo. Cuando termina el partido, como le había dicho, me llama un dirigente del 12 de junio a pedirme disculpas en nombre del club. Posteriormente me llama el senador Bachi Núñez, me envía un mensaje de voz pidiéndome disculpas en forma personal, en forma en representación del club, por la actitud de Jara. Entonces yo acepté, le dije que no iba a terminar ahí para mí, ¿verdad? Y así fue, así lo hice. Realmente por eso también, como le había dicho a ellos, por eso tampoco hice la denuncia policial. Bueno, profe, una pena al final, independientemente a todas las explicaciones que das vos, lo que dice Mario Jara, que entre colegas pase esto, ¿verdad? Lastimosamente. Muchísimas gracias. No tiene ninguna pregunta más, ¿verdad, muchachos? No, fue muy muchísimas claro. gracias, Te voy a profe, contar- por tu tiempo, te voy como a contar siempre. algo más. Sí, cómo no. Partido, varias fechas después, ocurre el partido 12 de junio en San Lorenzo. El técnico de San Lorenzo, el Chueco Velar. ¿Y qué ocurre? La misma discusión, la misma agresión de parte de Jara a Chueco lo responde también, evidentemente. Pero para él no significó nada aquello que había sucedido, ¿verdad? No hubo arrepentimiento, por eso lo vuelve a hacer 2 o 3 fechas posterior. Es decir, está acostumbrado a tener ese tipo de acciones, evidentemente.
Y bueno, ahí yo viendo aquello dije, este tipo no va a cambiar. Gracias, profe, muy amable. Dale, muy gentil. abrazo. Un fuerte abrazo. César Castro, director técnico de fútbol. Esto pasó en la intermedia. Ayer se cumplió la fecha 21 de la intermedia, Bruno, y esto ocurrió en la fecha 15, cuando Santaní, de visitante, en Villa Ayes, le ganó el 12 de junio 1-0. Me preguntaba recién si... El 6 de julio fue el partido. El 6 me de julio. acordaba un técnico de 6 meses de suspensión, no recuerdo yo. No, 6 y más meses, más no. la multa, Federico, En intermedia, pesada, no. pesada. Carlos Alguna Quise fue en vez primera división, ¿verdad? Gastón Córdoba y Emilio Martínez se agarraron y le dieron una sanción fuerte a los dos, pero técnico yo no recuerdo. Carlos Quise, en primera. En el 98. 98. No fue esa que dirigió desde Claro, la carpa. del toldo, sí. El toldito Sí, que sí, hizo sí. con el color verde contra Olimpia. En el patio del vestuario del Cerro. Y después armó un escándalo en la final con Guaraní porque forzó a través de una acción judicial para poder estar en el banco. Sí. Para los jóvenes estos ya ni se acuerdan. Ya estamos viejos, Ariel. Y sí, 13 bueno, pero con 15. es que buscamos ¿Pero por cuánto habrá archivos sido? y... ¿Eso fue meses también o no? Para mí, años. Un año puede ser, Sí. Tenía un poco la memoriosa, cierto. Bueno, cerramos lo de Johnny, ¿verdad? Ya no quedó nada pendiente, Johnny. Está muy amable, muy bien. Entonces, mínimo 15 días tiene Alex Franco. A ver, lo van a seguir revisando, lo van a seguir viendo, pero se podría perder cuando menos 3 fechas del campeonato por el Olimpia. Una baja importante, reitero, porque Alex Franco estaba jugando muy bien. Y lo de Enzo Jiménez, ya viene, no sé si Ángel Elián o viene Juanma para contarnos, no sé cómo hacemos, ya vamos a coordinar con los muchachos, eso sí, Egan. Centro del Neumático, es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar, calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 30% de reintegro pagando con QR en Vigi. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ya hablamos del caso Enzo Jiménez. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Tu nueva Kenton, 20% de descuento. Mes de agosto, 0976 10 10 10. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Conoce más en Kumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo. Aprovecha la promoción por el mes de agosto. 20% de descuento. Escuchen bien, sí, Kumo, cubiertas Kumo, 180 días de garantía, 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición
limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario, saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Hola Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ahora ABC TV está informando, presidente del Congreso, respaldo al ministro Riera y comando. Habla Bachi Núñez, pongamos al aire por favor ABC TV brevemente. ¿Hay alguna pregunta de ustedes también, acá los que estamos presentes? Está presente pregunta, senador, disculpe, pero Ovelar. Esta decisión implica que ustedes creen en la versión oficial respecto a lo que aconteció en el domicilio del parlamentario fallecido. Nosotros creemos y sostenemos que la República necesita de institucionalidad, también de que hay una separación de poderes. El poder ejecutivo tiene una función, el poder legislativo también, y el poder judicial otro. ¿Cómo sucedieron estos hechos? Entonces estamos hablando de algo que sucedió ayer, donde tomar decisiones apresuradas no conviene al país. Parte de lo que está diciendo Bachi Núñez, presidente del Congreso, presidente del Senado, respaldo al ministro Riera y comandante. Posicionamiento tras reunión con Santiago Peña, dice ahora informando ABC TV. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Juanma Móvil Efri, ¿cómo te va? Hola Juanma. Bien, saludos para todos. ¿Todo bien, Juanma? Sí, todo tranquilo, todo en orden. Bien, bien. Vamos con Cerro Porteño. Antes le quiero preguntar a los muchachos, Alfaro, ¿por qué le llamó a muchos delanteros reservados? Los tiene. Lo tiene a Alex Arce, lo tiene a Pita, lo tiene a Paiva. Lo tiene a... No sé si está Tony Sanabria. Lo que pasa es que cuando él dice más de 50 están en la lista de reservados, ahí se hace... Tony tiene que estar seguro. Ponerle, por darte un número, 5 arqueros, 15 defensores, 15... No, pero delantero, pues y por eso, y 10, 12 es lo que necesitamos, está bien, Fabio. pero es natural que... Vos no me entendés a mí, no. Pero y reservás 12 delanteros aproximadamente. ¿Qué 5 arqueros vos me decís? El arquero... No, pero te estoy explicando nomás. Vos podés reservar 12, 15 delanteros también, pero no todos van a venir. Eso nomás te digo. No, ya sé, eso yo sé, Fabio. Y bueno. Yo lo que voy es a lo siguiente, el delantero, el que me preocupa, por eso no pudimos ganar contra Perú, no podemos ganar, y la gol, no metemos el gol. Y está Arce. Para vos él entonces titular. Sí, claro. Yo lo probaría, a mí me gustaría verlo a Pita, ¿será? ¿Qué querés que te diga? Ese va a ser el criterio del entrenador. Él es más movedizo que Pita, perdón, que Arce. Pita es más movedizo que Arce, para que se entienda. Me pusiste nervioso, pues. No, pero tiene más gol. Vamos a hacer la Arce. bisagra. Sí. Me pusiste así de repente, Fabio. Con tanta facilidad lográs eso. Pues yo creo que te estás explicando bien nomás cómo se arma una lista de reservados. El tema es nuestro delantero, ahora el gol, factor gol, no es arquero. Me empecé a explicar, bueno, que 5 arqueros. Te trato nomás de ayudar. Te trato nomás de ayudar para que la gente también entienda. Me deja mal parado otra vez. Me hace sentir mal. No. El único falta que Obi ponga una música lacrimógena acá y yo me quede muy mal parado. Ahí viene Ariel, yo intento ayudarte, te dice tal cosa. Pero eso pues como eso... Me está explicando como eso matemático, eso es mucho embrollo, otro problema. Bueno, entonces te voy a decir, va a ser una gran novedad que lo convoca Pita. Bien, enhorabuena, pero va a ser una gran novedad, sin duda, ¿verdad? Pero no sé. O sea, para vos el delantero titular hoy en la selección es Alex Arce. Y Alex Arce, está Ángel Romero. ¿Cuándo jugó Alex Arce titular en la selección? En la Copa América. ¿Y qué tal jugó?
Bien. ¿Cuántos goles metió? ¿Cuántos goles metió? ¿Y cómo jugó ese equipo? Llegábamos bien largo. No, ya sé. Pone por eso. Viste que sos... Ningún delantero marcó goles en la Copa América. Sos víctima, aprendiste la escuela arielística. La escuela arielaña, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero yo trato de ayudarte, claro. Usa pues la frase así como para que... épico. No. No hago para eso. Yo trato de ayudarte nomás, me dice. Yo pues me quedo como hermano en la película. Y yo le estoy hablando de un problema puntual y él me empieza a hablar de no... Pues yo tengo un dolor de cabeza y él me dice, no, el dedo gordo, y después tenés que tener en cuenta el tobillo. Yo le digo, hermano, acá mi cabeza con lo que me está doliendo, vos me hablas, el dedo gordo. Claro, me empieza una sinfonía, que esto, que los porteros, que esto, me quiere explicar. ¿Quiénes serían los reservados? De los que ya conocemos está Paiva, está Pita, está Alex Arce, supongo que está Tony Zanabria. Y acá a nivel local, ¿quiénes estarían? No, eso no. Yo creo que está Vareiro también, creo que está. No hace falta reservar. Zorrito Vareiro. Zorrito Vareiro, no sé si está Ángel Romero. Acá no hace falta reservar. Que está jugando. Está jugando. Estos son reservados, no convocados. Claro, del exterior. Claro, pero no convocados, exactamente. Pero ¿quién sería el vamos a ver ya el primer corte de Alfaro. Acá ya vamos a ver el primer ¿qué es lo que busca Alfaro? Y si yo soy Alfaro, yo lo probaría a Pita, porque te repito, tiene mucha potencia, pelea, es tipo Hugo Benítez, por ejemplo. Esa característica. ¿Y te acuerdas que José Cardoso tenía esa característica? Él era un luchador, batallaba, peleaba todo arriba, y cuando le tocaba hermano, después de ser muy criticado, él comenzó a marcar los goles, a fuerza de goles se hizo respetar, Pepe. Tacuara era como Benítez, él era marcador de los centrales contrarios. A Paraguay le costaba tanto atacar que Tacuara, José Cardoso, él arremetía contra los centrales. Tuvo el famoso partido con Brasil, que le ganamos con goles de Jorge Campos. El trabajo de Cardoso contra los centrales de Brasil fue fenomenal. Aedo también, claro. Es una versión más refinada, ¿verdad? Pero José, cuando era resistido, no se le daba el gol. Él hacía un trabajo fenomenal frente a los centrales. ¿Y ustedes le ven dejaba los el camino partidos a los otros jugadores. ¿Ustedes ven? Yo vi la Copa Sudamericana y vi los compactos, pero la Copa Sudamericana vi. Pero tiene los mismos movimientos mejorados porque está en una liga mejor. Sí. O sea, él mejoró. No corre tanto como antes. Federico, yo estoy de acuerdo también. Te pega a cualquier lugar, es un jugador por arriba. Es un jugador revulsivo. Sí, es incómodo. Y el Paraguay necesita, basta ya de la tibieza, ¿verdad? Pero además entonces, la esperanza de nosotros es que aparezcan algunas apuestas de Alfaro, gente que está hasta ahora por afuera de la selección, porque con esta estructura, pues, ¿cuántos entrenadores ya pasaron? Y Acordate que muchas veces decíamos, Ariel, pero no tenemos más de lo que convocamos, pero Pita es una expectativa, está en un club brasileño importante. Vamos a probar. Está bien, hay que probar. Y si queremos la selección aguerrida necesitamos ese tipo de perfil de jugador. Claro, sí. Batallador, corredor, además tiene goles porque metió ya 23 goles. Y goleador, tiene 23 goles. Que no ponga cara circunstancias. Y marcar 23 goles en Brasil no es un hecho minúsculo. Es algo destacable y merece, por supuesto, una oportunidad. Sí, así es. Sí, hablando de eso, gracias Gerardo. Hoy retornan los partidos de revancha de la Libertadores. Ya vamos a estar con eso en el bloque internacional. Hoy está linda cartelera. Sí, no, hoy es para unos picaditos. Se define todo hoy. Vamos hasta Edgar. Juanma, aguantanos por favor. Se metió el lindo tema de la selección. ¿Quién estuvo de centro delantero titular, Dani? Yo creo que es Arce, pero yo coincido que Pita hasta le da ese plus para que Alfaro se apropie. Porque el resto va a ser práctico. Yo creo que va a ser un 95% de los que venían, y ese 5% tiene que dividir entre los de París, jugadores como Pita, y algún hallazgo entre comillas del plano local que nadie tenía en cuenta, Olmedo, León y esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso de Pita no es solamente demasiado quiere demostrar que es algo nuevo, no. Pita, su representante, cuando charló con nosotros, dijo, no me sorprende que no le hayan llamado a este último, pero me sorprendería que no le llamen para el próximo. Ahí está la unión del técnico de Guaraní. Palestino eliminó al equipo de Pita.
a Cuyabá, Sí. con el señor este que estaba en Guaraní, Bobaglio, como Sí, técnico, que no Pita está estaba solo y no le pasaba la pelota. Marabel está en Palestino. Exactamente, en Palestino. No, yo me juego con Pita, mira cómo soy, pero buscamos tanto el 9. Bien, Federico, Yo me juego con hermano. Pita, en el centenario me juego con Pita. Dani, lo meto Dani ahí dice también, sí. Yo para convocar, Para convocar, yo creo que Arce yo me juego, se ganó ese yo me juego. lugar, Para vos, Arce es titular. Hoy. Sí. Yo también estoy con la teoría, o con la idea de Dani. Yo lo convoco y ya lo pongo dentro. Yo también. Tengo la línea de Ahí, Federico. a desgastar y compañía, en serio, porque me parece que Arce es mucho más posicional, ¿verdad? Y tú necesitas otro fútbol, el de molestar. Tengo que ir a molestar allá. Que marcar. Sí, tengo que ir a Doble línea de 4 y Arce con Pita. No, yo estaba También pensando, puede ser, uno detrás de Pita puede ser, claro. Ahora va a Porque ser mira un que show. Pita también le Bueno, gusta pero eso arrancar un sería poco de para atrás. jugar de local. Pero de visitante poneme 10 defendiendo y Pita arriba. No. El show va a ser cuando Enciso la madre pase a Pita y Pita pique. Claro. Pero define Ariel. Hasta ahora estamos 2-2. Ariel. No, ya está definido. Si yo ya puse en el equipo aquella vez que hicimos lo Alfaro a Pita. Siempre ¿cómo es? No, pero cierto, ¿verdad? Y vamos a hacer que No. vamos a poner grabaciones en la marcha, pues siempre digo. Pero dije el otro día, ¿verdad? Está bien. No me acuerdo, pero está bien. Porque te doy la derecha, no. No me acuerdo. No me acuerdo. No, pero está bien. Pero está bien, no Pero hace 28 días, o sea, vamos a No, fue hace 28 días, hace 5 días. Periodístico. Hace 5 días. Yo también, hace 5 días. Yo después de 4-0 Libertad dije también lo de venirte con este muchacho, con el oso. Prato. No los muevo ni por más que él esté bien. Pero cuando Bruno preguntó, dije, vamos a volver a hacer. No, ¿sabes qué? Ahora voy a decirle. No, ya hace 10 días nosotros ya hablábamos de Ariel Galeano, que yo ya te dije, es muy difícil que continúe. En noviembre del año pasado dijimos. El año pasado, ya también dijimos, es difícil que sostenga esto, lo de Garnero, bueno. Está bien. Pero déjame por lo menos sacar pecho alguna vez, porque cuando me hice el Alfaro acá, pues yo dije Pita mi delantero, y bueno, ahora el verdadero Alfaro le convocó y bueno, listo. O sea, no es convocó, reservado, aclaremos. Le va a convocar. ¿A quién? Mira, ¿A quién, a Pita? Sí. Sí, claro. Se puede, está bien. Pita a un famoso streamer. 3 Pita versus 2 Arce. Hay un famoso streamer argentino, Luquita Rodríguez, se llama. Capaz los chicos le conocen, ¿verdad? Yo no le conozco, pero la gente le conoce. Él fue el que inventó la teoría de la selección Colombia. Bueno, y que Colombia es una selección que te puede jugar como los dioses. James Rodríguez está para jugar en River. Está cerca. Y él recibe un premio, ahí Martín Fierro Digital para los mejores streamers. Y él sube a recibir el premio y dice, acá está el escudo, donde está el corazón. Para Francisco Alfaro. ¿En serio? Y sí, hoy salió, no lee, en todos lados salió el tema. Y después atrás están dedicando al equipo. Que acá está el corazón y atrás están los nombres, ¿verdad? Claro. Dijo, y un tipo está muy groso, porque una celebridad. Tiene una cantidad de seguidores. Yo diría que él tiene mayor influencia que muchos de los medios convencionales de la Argentina. A la pucha, Juanma ya nos cortó. Y sí, porque Juanma está con el tema. Y vos sabés que lo llevo también a... Marcarían creo que era que decía, y se utilizaba mucho en Argentina y Uruguay también, para que tenga valor a la selección. Llévalo al lateral sur del Cerro. Yo lo llevo a León. Llévalo para que ¿A la Pantera León? que duerma con los muchachos, que practique. Sí, señor. Aparte habló mucho del tema de sparring también, ¿verdad? Alfaro. Sí. Él va a llevar un equipo potente para por sparring. Por eso te colocan ese porcentaje, y más con la presencia fuerte de Pablo Rosso, que vivió lo de París. Le va a decir, Gustavo, acá tengo la lista de los que van a... te pueden servir. Este tal así, claro, sí, para conocerlo más como persona también, ¿verdad? Pero yo llevo un par de chicos. Quizás no convocados porque estén ahí también cerca de la selección. Marcelo Fernández, por ejemplo. Claro, totalmente de acuerdo. Ariel, porque sí, nos falta un jugador de esas características y lo hablábamos también ya. Marco Gómez, como está el tema de volante, te puede dar una... Marco Gómez va a jugar ahora porque no va a estar Ale Franco, ¿verdad? Exacto. Yo creo que Marco Gómez es puesto fijo ahora. Supongo, ¿verdad? Totalmente. Vamos a ver, estamos con Cerro Porteño, por favor. Latidos, esa es la señal del corazón paraguayo de Taiga, el motor que te lleva hasta donde querés llegar, y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos
vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. En San Lorenzo, Saturio Ríos y de las Residentas. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Soy la voz de los sin voces, sería una clase así medio, una frase populista. Johnny dice, claro, pues no están al aire ellos, ¿verdad? Ni en Colo Colo no es titular Paiva, dice Johnny. Néstor Beltrán dice, Hugo Benítez tiene cosas de Aedo, y Darío Ibarra interacciona, dice, pero 100% de técnica, dice. Están los muchachos. De Adam Vareiro nos acordamos. Está también en la lista de Claro, reservados. sí. Bueno, vamos con Cerro Porteño, por favor. Está Juanma ahí. Juanma. Sí, señor, aquí estamos. Móvil Elfree, ¿cómo están las cosas en Cerro? Lo de Enzo Jiménez. ¿Vos sabés qué me dio la impresión, Juanma? Ayer estábamos pasando la nota en peligro de gol, estuvo Ángel Eliana ahí, y un colega le dijo, ¿qué fue que le dijo? Me parece que le molestó a Enzo, y a partir de ahí comenzó a ser algo así como cortante en sus respuestas. ¿Te esperás lo peor? Algo así fue, Juanma. ¿Cómo va a salir del hospital? Yo no sé quién es la peor, pero esperás lo peor, le dijo, ¿verdad? Así fue, Juanma, Sí. ¿o cómo? Sí, fue una pregunta y se lo notó incómodo a partir de ahí Te escucho eso. medio bajo en el baño, no sé dónde está, Juanma, tu calidad de sonido. Tenemos las dos entradas pendientes, muchachos, de Sandra Rossi. ¿Podés mejorar tu señal, Juanma? A ver, ahí te sale mejor. Ahora sí, Juanma. Acá está Ángel que estaba ahí, No, dice exactamente lo que dijo el colega. ¿Esperás lo peor? Dice que fue la pregunta. ¿Y qué le dijo ahí? Y habló, dijo, primero voy a esperar los resultados y todo eso. Lo que pasa es que la zona afectada, la zona del dolor está inflamada todavía. Entonces, si bien es cierto, no se verificó ayer en la resonancia una rotura ligamentaria, todavía hay que esperar algunos días para que baje un poco la inflamación y seguir viendo ahí cómo va, qué hay adentro, ¿verdad? Pero en principio no se pudo verificar ayer la cuestión ligamentaria. Igual está todavía sujeto a una nueva resonancia, Enzo Jiménez. ¿Cuándo se va a hacer esa nueva resonancia, Juanma, en principio? Dependerá de la evaluación de esta tarde a la que se va a someter, y a partir de ahí la orden de los traumatólogos, pero generalmente en 4 a 5 días aproximadamente luego del golpe es donde va bajando un poco más la inflamación y ahí ya se puede tener mayor certeza de lo que ocurre ahí dentro de la rodilla. ¿Esperá lo peor, Enzo? No quiero ¿O tener la dar ilusión opiniones, justamente no. Espero que no sea eso, pero bueno, será lo que Dios quiera. Pero ya hiciste la fisioterapia hoy en el club, hoy de vuelta acá con los ya diagnósticos. empecé hoy en el club y ahora estoy esperando el resultado. ¿Podría ser una distensión de ligamento? Y no, yo no sé nada, y los doctores van a saber, mañana vamos a tener las pruebas y ojalá que sea lo que Dios quiera. Eso, en caso de que pase algo, ¿tu contrato estipula una posible extensión automática en caso de una lesión grave o cómo viene esa? No, yo tengo contrato hasta diciembre, vamos a esperar los resultados, primero saber qué tengo y después vemos eso. Ahí está. No, pero los muchachos estuvieron con todos los... El último fue Ángel, ¿verdad? Sí. Ángel Elian fue. A la vez del contrato y todo, a pobrecito le preguntaban a Y Enzo. cuando hasta diciembre no mantengo. Porque si es eso peor que se dice, supera diciembre. Supera diciembre, sí. Un caso parecido tuvo Brian y Olimpia con otros montos le prorrogó el contrato. Brian Montenegro. Fíjate que Rodrigo Melgarejo, por ejemplo, volvió a jugar casi un año después de su lesión, 10 meses. Así que son los tiempos que se tienen en cuenta hoy día para una recuperación al 100% de una rotura ligamentaria que al menos hasta el momento no se ha confirmado que sea eso para Enzo Jiménez. Y así como él mismo lo dijo, esperemos por el bien del jugador, ¿verdad? Que sea algo mucho más leve.
Bueno, preparativos de Cerro para jugar en Encarnación el sábado. ¿Cómo viene la mano, Juanma? Creo que Cerro volvió hoy, ¿verdad? Sí, hoy retornaron a los trabajos luego del empate ante Olimpia. Ayer el plantel tuvo día libre. Enzo aprovechó y se sometió a una resonancia magnética también para determinar la cuestión de la que ya estábamos hablando, pero hoy sí retornó Cerro, trabajos de recuperación, y a partir de mañana ya planificar lo que va a ser el partido del sábado. Importante para retomar nuevamente el camino de la victoria para Cerro. El viaje generalmente se da un día antes. Las últimas veces Cerro ha ido vía aérea, al menos cuando le tocó viajar al Alto Paraná y también a Pedro Juan Caballero. Hay que ver qué decisión toman ahora para Encarnación. O sea que estoy tratando de hacer memoria mientras doy el informe, y la última vez de Cerro, en el Apertura no recuerdo que haya ido. Habrá sido en el Clausura, aquel partido que dirigió Bernay como interino, pero hace mucho que Cerro no va a Encarnación. Sí. Está bien. ¿Y será el mismo equipo o Piri Damota tiene chance de jugar de titular? Hay que ver la situación de Piri Damota, porque él de vuelta reciente un dolor en la zona del tendón de Aquiles y está inflamada esa zona, lo que le causa dolor, una lesión que él venía, o sea que le dejó secuelas después del partido contra Paranaense de visitante en el tema de la cancha, el césped sintético. De vuelta se agudizó el dolor y ahora después del clásico nuevamente, por eso él no es la primera opción del cambio. Muchos decían por qué Manolo eligió a Wilder y no a Piri Damota cuando lo cambió a Enzo Jiménez, porque definitivamente Piris, si bien estaba para jugar, no estaba en un 100%, por eso él entra recién en el segundo tiempo, y de hecho que a raíz del esfuerzo que realizó en el clásico también él quedó con ese dolor allí en la zona del tendón de Aquiles. ¿Y cuál sería entonces? Perdón, ¿qué decías? No, porque también tuvo el golpe con Churín, será involuntario evidentemente por parte del compañero, pero por decir de alguna manera es secundario. O sea, ese golpe con Churín no lo va a dejar fuera del partido del sábado, pero sí hay que estar atentos a cómo evoluciona la cuestión de la inflamación en el tendón para saber si va a estar o no disponible en el partido de la próxima fecha. Bueno, Juanma, ¿y cuál sería entonces, pasando en limpio, cuál sería el probable equipo de Cerro Porteño para el día sábado a las 19 horas en Encarnación? Yo creo que la base sería básicamente la misma. Hay que ver quién lo reemplaza a Enzo ahí en el medio campo, recordando que Enzo arrancó como titular. Si tomamos como antecedente el clásico, sería Wilder Viera, porque fue el primer cambio, y más aún porque la molestia de Piri Damota persiste allí en la zona del tendón de Aquiles, salvo que se juegue por Morel, si entiende Manolo que es un partido que puede servirle más Morel que Wilder Viera. Entonces podrían ser esas las opciones, ver quién va a ser el reemplazante de Enzo Jiménez, porque después el resto está a disposición, y también si es que desea meter una modificación también de características, lo tiene también ya disponible a Aguayo, si es que lo quiere utilizar en el puesto de Iturbe. Bueno, Juanma, un fuerte abrazo. ¿Querés opinar algo sobre el tema de selección? ¿Vos quién es tu centro delantero si sos Alfaro hoy? Y vos sabés que el presente, alejarse con los goles, obliga, pues tiene unos números realmente grandísimos, pero es cierto también Pita es más corredor y dependerá. Yo igual, vos sabés que más allá de que reconozco la entrega y la voluntad de Pita y el despliegue, igual yo mantendría allí a alejarse. A mí me gustó mucho el partido que hizo contra Colombia, porque fue a chocar contra las dos torres que tenía como central de Colombia, incluso después lo lesiona, o sale lesionado creo que en Lucumí, y entra el que jugó en Barcelona de España, el que baila cuando hace los goles. No recuerdo el apellido ahora, pero también tuvo ahí una lucha importante y aguantó bien a dos centrales que son con un porte físico importante. Buen aporte. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo. Jerry Mina hacía... Jerry Mina. Porque es como el altote, sí. Exactamente. 13:43, sigue Garciño.
Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar de tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero u pizza. Probaste, te gusta. Información urgente, está adelantando esto ABC TV ahora. Reportan posible secuestro en Canindeyú. La víctima sería, atención, un menor de 5 años. Está hablando el comisario Rafael González, jefe policial. Adelante con el audio de ABC TV. Acto, se solicitó dinero. Y justamente por la escuela que se dejó. Una esquela. ¿Y la madre quedó sola después de que le hayan arrebatado al niño? No, la mamá le iba sola con su hijo en la escuela cuando fue detectada por dos personas. Ya, y en esa esquela es donde solicitaban dinero, comisario. Y eso es lo que manifiesta, todavía no tenemos acceso a ese documento todavía, por eso tenemos todavía decir mayorizando. Ya, ¿qué se sabe de la madre? Todavía eso que estoy diciendo, no estamos desplazando todavía hacia esa ciudad. Comisario Rafael González, jefe policial, hablando en ABC TV. Reportan posible secuestro en Canindeyú. La víctima se trataría de un menor de edad, un menor de 5 años. Información al instante. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello pues Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello pues Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. A ver, vamos con las llamadas al aire. 2 entradas, las 2 primeras llamadas. Entradas para la conferencia de la doctora Rossi el sábado en el Comité Olímpico Paraguayo. ¿A qué hora, Fabio, por favor? Gentileza de Arco Iris. A las 10 de la mañana. Bueno, va a ser Neurociencia Deportiva. 2 entradas, gentileza de Arco Iris. Ahora con las llamadas 41-51-730
y 41-51-731. ¿Cómo viene la programación del campeonato, Fabio? ¿O eso vas a meter en destacado? Vamos a hablar en destacado porque hay algunas modificaciones también que se están dando para los escenarios. Tenés también los partidos ya de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Sí, hoy empiezan a jugar los de Primera División, Copa Paraguay, por ejemplo, también. Hola, buenas tardes. Hola, sí, Cardenal, por la entrada. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Teobaldo Cabral Figueredo. Teobaldo Cabral. Los 3 últimos números de su cédula, señor. 007, agente 007. Ah, mira vos. ¿De dónde retiran esto, Wilson? ¿Cómo se retira esto? Espérame un ratito, don Teobaldo. Dale, muy bien. Espera nomás un ratito, espera, okay, que no vaya a cortar. Juanma. Ya anotar también. Sí, no, tranquilo, don Teobaldo, vas a tener tu entrada. Acá nomás tenemos que ponernos de acuerdo con los muchachos. Sí. Juanma, ¿se retira acá a la radio o ya va directamente al Comité Olímpico? A ver, Juanma. Bueno, don Teobaldo. Señor. Escucha la radio, por favor, ¿sí? Sí, estoy ahora ya te vamos a informar, ¿sí? Dale, ya ganaste la entrada, Dale, muchas gracias. Estoy en sintonía. Muchas gracias, señor. Gracias, don Teobaldo. Neurociencia en el deporte, una charla muy, muy interesante la que da la doctora Rossi, que trabajó con Gallardo durante muchísimos años, los años de títulos. Falta confirmar dónde se retira esto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Te escucho un poco bajo. ¿Cuál es tu nombre? Sí, señor, me llamo Luis Álvarez. Luis Álvarez. Luis, vos querés ganar la entrada para la conferencia de la neurociencia, ¿verdad? Sí, claro que sí. Dame los 3 últimos números de tu cédula, por favor. Sí, 331. 331. Sí. Bueno, ya ganaste. Repetimos, por favor. Luis Álvarez, ¿está bien, verdad? Luis Alvarenga. Alvarenga, bueno, perfecto. Luis Alvarenga. Alvarenga. Así mismo. Bueno, Luis, escuchá la radio que ahora ya informamos cómo va a ser el sistema, ¿sí? Claro que sí, estoy pendiente. Que vayan directo al evento con su cédula, dice. Perfecto, entonces... Perfecto, directo entonces al Comité Olímpico, mucho mejor, más práctico. El sábado a las 10 de la mañana entonces tienen que presentarse Teobaldo Cabral 007 y Luis Alvarenga 331. Directo al Comité Olímpico Paraguayo el sábado antes de las 10 de la mañana. Con su cédula se presentan y ya ingresan directamente. Muchísimas gracias, gentileza de Arco Iris. Muchísimas gracias al querido Rafael Ortega. Sí, Edgar. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetros viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando el SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Venimos con los partidos de revancha Copa Sudamericana. Hoy 2 partidos. Racing, el equipo de Gustavo Costas, ya prácticamente asegurando clasificación. Está con victoria parcial de 2-0. Racing al Huachipato, ya ganó de visitante el equipo argentino. Hoy 18 horas este compromiso. 20-30 horas hoy para Corinthians ante Bragantino en la ida. Ya había ganado el Corinthians de visitante 2-1. Copa Libertadores para hoy, 18 horas Fluminense ante Gremio. Había ganado el equipo de Matías Villasanti la ida 2-1. Hoy 20-30 horas Atlético Mineiro de Junior Alonso recibe a San Lorenzo de Iván Leguizamón. Partido de ida 1-1. 20-30 horas para Junior ante Colo Colo. El equipo trasandino, el equipo chileno de Guillermo Paiva ganó la ida 1-0. Es lo que tiene que ver con Copa Libertadores para el día de hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pecho Nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de venta del país. Ayudas a la Fundación Azoleu de lucha contra el cáncer infantil. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. En
Encontralos en sus sabores Rompomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La séptima fecha del torneo clausura debe arrancar con el partido entre Trinidense y Luqueño, que se va a jugar finalmente en Villa Elisa. En la cancha de Sol de América se va a jugar este partido. De 17:30 horas, el resto de los partidos no sufre modificación. Con respecto a la Copa Paraguay, hoy va a aparecer en escena, por ejemplo, justamente Trinidense. Va a enfrentar a las 16:30 horas al 12 de octubre de Santo Domingo en esta ronda de la Copa Paraguay. Hoy juega Guaraní, el Guaraní de Chiqui Arce a las 19 horas. En Dos Bocas recibe al Unión de Piribebuy, de la UFI, para lo que tiene que ver entonces con los encuentros de los equipos de primera división que ya aparecen a partir de esta ronda en la Copa Paraguay. Hablamos con Juan Espínola. A ver. Último momento. Sí. La operación de Enzo González salió correctamente. Ahora empieza el proceso de recuperación aproximado de 9 meses. Esto nos está informando nuestro compañero Wilson González. Enzo González, el jugador del Wolverhampton, del fútbol de Inglaterra. 9 meses de recuperación exitosa. La operación, repito, de Enzo González. Ahora empieza el proceso de recuperación aproximadamente. Ese proceso es de 9 meses. Perdón, Fabio, por favor. Perfecto, gracias. La noticia entonces que tiene que ver con Enzo González. Hablamos con Juan Espínola. ¿Ya empieza a jugar en Belgrano o quiere volver a la selección? Esto nos decía el arquero que ahora juega en Belgrano. Fue una decisión muy difícil que tomé. Lo pensé varias veces. Lo charlé con la persona que está a mis alrededores y me costó tomar esa decisión, pero bueno, tuve que tomar la decisión por el tema que pienso también en selección paraguaya, que jugar y cosas así acá. Y nada, yo creo que pienso más en el futuro, porque sé que estando en Olimpia tengo todo ahí, tengo a la familia, tengo la casa, pero he necesitado jugar y estoy buscando la oportunidad de eso. Mario Jara, técnico el 12 de junio de Villa Ayes, fue sancionado por el Tribunal de la APF con 6 meses de suspensión de no poder ejercer su cargo y una multa de 30 salarios mínimos. Hablamos con César Castro, que recibió la agresión, dice él, de parte del técnico Mario Jara, e inclusive le leía a Federico el descargo de Mario Jara y decía, no, a partir de escuchar esto, yo inclusive estoy para demandar en el fuero penal inclusive al técnico. Lo escuchamos. Como venía la gente detrás mío, él estaba parado delante del vestuario, delante de nuestro vestuario, no del vestuario. Cuando me ve venir, él empieza a insultarme, a gritarme, y viene hacia mí. Y ahí es que empezó a lanzar las trompadas. Él se pasa de muy inocente ahora. Sin embargo, sí ocurrió todo aquello. Gente que vio todo lo que ocurrió. Por eso los informes, por eso llama la atención a la prensa, por eso la sanción. Así es que no es tanto como él está diciendo en su descargo. Evidentemente él va a querer que se le disminuya el tiempo, que se le disminuya la sanción económica. Me llama un dirigente del 12 de junio a pedirme disculpas en nombre del club. Posteriormente me llama el senador Bachi Núñez, me envía un mensaje de voz pidiéndome disculpas en forma personal en representación del club por la actitud de Jara. Yo acepté, le dije que no iba a terminar ahí para mí, por eso tampoco hice la denuncia policial. ¿No estás arrepentido de no haber hecho la denuncia policial? Y de repente ahora que escucho, sí, lo que él hubiera dicho es disculpa por haberlo agredido y bueno, yo hubiera salido de su lado, ¿verdad? Pero
al decir no hubo... Evidentemente él buscaba romperme la cara. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente para